Hasta hace no mucho, cuando se plantea una necesidad tecnológica y se busca una solución desde el punto de vista químico-físico para ella, puede ser un fármaco, puede ser un nuevo material, el tiempo de desarrollo promedio estaba entre 10 y 20 años. Nosotros planteamos matrices, grupos iniciales de posibles candidatos, de las cuales somos capaces de predecir cosas. Con esta aproximación teórica, el tiempo de desarrollo de un material se puede reducir a unos pocos años. Estamos trabajando con distintos tipos de materiales para capturar. Es la operación que llamamos captura de CO2. Es muy difícil capturar CO2 y no capturar nitrógeno, y hacerlo a un coste adecuado. A uno se le puede ocurrir la pregunta, vale, tenemos el CO2, lo hemos capturado, ¿y ahora qué hacemos con él? Hay dos opciones. Investigación Abierta, un videopodcast de la Universidad de Burgos presentado por Samuel Pérez. Hoy vamos a hablar con Santiago Aparicio Martínez. Él es químico y también director del grupo de análisis y simulación de materiales de la Universidad de Burgos. Además, ha sido reconocido como uno de los científicos más influyentes por el ranking de Stanford, en el 1% del mundo, básicamente. Tiene un grupo con el que ha publicado más de 300 artículos de ciencia en publicaciones científicas y hoy nos atiende. Así que muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros. A ti por tener interés en nuestra investigación y por mostrarla. Hoy queremos entender un poco mejor en qué consiste la investigación que lideras y, bueno, pues ver esta simulación de materiales, ¿no? En qué consiste, porque, claro, yo, por ejemplo, leí algunas de las cosas de tu perfil, digamos, y, claro, tenemos aquí termodinámica de fluidos, modelización multiescala, cosas que suenan complejas, pero bueno, vamos a intentar acercarlas al gran público. Y precisamente para esto quería hacer un pequeño, para empezar igual, por los vocablos técnicos que puedan salir durante la conversación, hacer una especie de preparación para pasapalabra, pues si acaso salieran estas palabras en un futuro, Sí. Que siempre vienen bien, ¿no? Y quién sabe cuándo podemos terminar en pasapalabra. Sí, se sabe. Entonces, a ver si me podrías dar alguna pequeña definición para que entendamos luego, si salen estos temas, de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, hacéis diseño in silico. ¿Qué significa esto? Sí, y in silico es digamos, una nueva manera de experimentar asociada a la supercomputación, a los superordenadores, al trabajo no ya en un laboratorio o no directamente en un laboratorio, sino en equipos de cálculo, en supercomputadoras, en elementos que nos permiten calcular cosas muy complejas en tiempos relativamente razonables. Entonces, cuando nosotros hablamos de in silico, frente a, por ejemplo, in vitro, frente a, por ejemplo, in químico, que implican trabajo experimental, lo que estamos diciendo es que nuestros diseños de materiales, nuestros estudios, se hacen en computadoras, en supercomputadoras. Normalmente no utilizamos ordenadores pequeñitos como los que podamos usar en un trabajo diario, sino grandes ordenadores, grandes centros de computación que permiten, mediante la resolución de los modelos teóricos con bases físico-químicas o con bases matemáticas, predecir cosas, ¿no? Entonces, básicamente, desde un punto de vista práctico, lo que nosotros hacemos es, si nosotros tenemos identificado un problema, de los cuales hablaremos luego, que puede ser un problema medioambiental, un problema médico, un problema relacionado con residuos, lo que tratamos es de buscar una solución. Y esa solución, desde nuestro enfoque, lo que implica es buscar aquellos materiales, aquellas sustancias químicas, aquellas moléculas o aquellas opciones tecnológicas que son adecuadas para ese material concreto, para esa, digamos, temática que queremos resolver, modificar o diseñar desde cero. Nosotros lo que planteamos es grandes matrices de posibles materiales, de posibles compuestos, que incluyen desde decenas de miles hasta en algunos casos millones de compuestos. Cuando dices matrices te refieres como una lista enorme. Digamos un listado, un gran listado de, imagínate, moléculas. De posibles combinaciones que nosotros que consideramos son materiales, ¿no? Que pueden ser adecuadas, ¿no? Imagínate, pues estamos trabajando con moléculas orgánicas con estas características, con materiales derivados del grafeno con estas características. Entonces nosotros planteamos matrices, grupos iniciales de posibles candidatos, listas al fin y al cabo desde un punto de vista de cómo lo aproximamos, de las cuales, mediante nuestros modelos, mediante nuestros programas de cálculo, mediante nuestras supercomputadoras, somos capaces de predecir cosas, que pueden ser sus propiedades físicas, que puede ser su aplicabilidad a esa temática concreta, que puede ser su toxicidad, que puede ser su impacto medioambiental. Nosotros, esas conjunto de materiales, hacemos una serie de cálculos. El tipo de cálculos depende del tipo de material y del tipo de cosa que queramos estudiar o de la aplicación que queramos estudiar, y buscamos de esas grandes combinaciones de decenas, miles o incluso millones de posibles candidatos un grupo reducido que se ajusta
a las necesidades de esa aplicación, de ese problema, de esa tecnología que queremos o bien modificar o bien desarrollar. Ese grupo final de materiales en el cual hemos pasado de millones a, imagínate, un grupo muy reducido que puede ser unas pocas unidades, son aquellos que finalmente testamos en nuestros laboratorios. Lo que hacemos es, por tanto, un diseño, es decir, buscando una aplicación final, aquellas combinaciones de materiales, de moléculas, etcétera, que se adecúan a esa combinación final. Esto, obviamente, lo que implica es una enorme ventaja tecnológica desde el punto de vista de que si quisiéramos hacer esto directamente a nivel experimental, tendríamos que tener esas matrices, esos grupos de moléculas, de materiales preparados en nuestro laboratorio, lo cual es extremadamente costoso, tanto en tiempo como en dinero, y muchas veces es inviable, de hecho. Eso, a su vez, reduce los tiempos de desarrollo de un material. Para que te hagas una idea, normalmente, hasta hace no mucho, cuando se plantea una necesidad tecnológica y se busca una solución desde el punto de vista químico-físico para ella, donde esa solución puede ser un fármaco, puede ser un nuevo material, el tiempo de desarrollo promedio estaba entre 10 y 20 años. Es decir, yo veo esta necesidad y hasta que llego a algo que es viable pueden transcurrir hasta 20 años. Con esta aproximación teórica, aunque obviamente las modelizaciones llevan un tiempo y requieren una serie de consideraciones que luego hablaremos, el tiempo de desarrollo de un material se puede reducir a unos pocos años, 2, 3, 4, 5 años. Entonces estamos reduciendo prácticamente un orden de magnitud. Esto obviamente añade una ventaja en el desarrollo, una ventaja competitiva desde el punto de vista de si yo estoy haciendo esto con una aplicación empresarial, tengo una ventaja respecto a alguien que no lo pueda hacer, y nos permite solucionar problemas tecnológicos, medioambientales, biomédicos desde una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y desde un punto de vista de costes mucho más baja, básicamente. Entonces, y además añade una tercera ventaja, es que nosotros diseñamos los materiales, diseñamos para, lo cual es un enfoque completamente distinto al que hasta ahora se venía haciendo, en el que básicamente lo que se trataba es de buscar una solución de una manera, en muchos casos, cuasi aleatoria. No siempre se encontraban las mejores soluciones porque o bien conseguíamos solucionar un problema técnico pero teníamos un problema medioambiental. Entonces nosotros abordamos desde un punto de vista holístico todos los aspectos de un material, de una tecnología, intentando buscar cuál es la solución más adecuada, sin que tengamos que ir para todos esos materiales al laboratorio, ¿vale? Para ello, obviamente, necesitamos modelos físicos, químicos y matemáticos adecuados al tipo de material, al tipo de tecnología, por una parte, es decir, una base teórica muy importante, y por otra parte requerimos equipos de computación eficientes, porque este tipo de cálculos son, digamos, muy complejos y requieren equipos de cálculo muy, digamos, potentes y a su vez tiempos de resolución relativamente bajos para que sea competitivo, para que cuando yo haga un cálculo, el tiempo que me requiera ese cálculo sea lo suficientemente bajo para que pueda utilizar un conjunto de materiales muy amplio, para que pueda predecirlo. Entonces, básicamente eso es lo que llamamos in silico. In silico en el sentido de computacional, en el sentido de modelación teórica, modelado teórico en supercomputadoras. El cómo lo hacemos, el qué modelos utilizamos, pues obviamente ya depende del tipo de aplicación, pero básicamente este es, digamos, el espíritu que está detrás de todo este tipo de estudios, aplicado, particularizado, desarrollado para cada aplicación, para cada tecnología o para cada problema que planteamos. Me viene el paralelismo de Alva Edison buscando materiales para la bombilla, ¿no? Sí. Y que se tiró muchísimo tiempo probando muchísimos materiales diferentes hasta que encontró, pues, los que le podían ir mejor. Y bueno, me venía claro el paralelismo de decir, bueno, en este caso, entre comillas, hoy en día, ¿no? Bueno, con este, para empezar, estamos hablando de muchos más materiales, claro, o quiero decir, muchas más posibilidades materiales, sí, ¿no? Porque estamos hablando de unas combinaciones químicas que tienden a infinito, vamos a decir, sí, ¿no? sí, O sea, sí. que pueden haber una cantidad de combinaciones altísima. Y bueno, entonces por lo que me estás explicando, eso que esto os ayuda a centrar el tiro, ¿no? Decir, Sí, sí. Pues en lugar de volvernos locos, y además, como decías, ¿no? Apuntando exactamente a ciertos tipos de aspectos que queráis que tenga ese material para que no sea que funcione en algo, pero que nos esté dando un problema por otro lado, ¿no? Sí, sí, porque el enfoque, de hecho, en concreto, que nosotros utilizamos para una tecnología, para un material, considera básicamente tres grupos de aspectos. Básicamente, en primer lugar, obviamente, la funcionalidad. Para nosotros, funcional, un material es aquel que es adecuado para una aplicación concreta, que tiene las características técnicas, químicas y físicas para esa aplicación concreta, es decir, que funciona, básicamente. Y es algo en lo que la industria química se ha centrado muchísimos años, pero olvidando los otros dos aspectos que sí consideramos también desde un punto de vista teórico, que es por una parte la seguridad del material, es decir, es ese material
seguro, no tóxico, para, en primer lugar, aquellas personas que lo fabrican en una empresa, para los trabajadores que están desarrollando esos materiales o esas tecnologías en una planta química, y, en segundo lugar, para el usuario final de un material. Es decir, cuando yo utilizo ese material en Sí, una si lo voy a crema, tocar, por etcétera, ejemplo. Sí. luego veremos algunos ejemplos, si te parece, de aplicaciones, Sí. pues produce efectos a corto, a medio y largo plazo. Y el tercer aspecto, ya no solo para el ser humano, sino para el medio ambiente, es ese material sostenible. Es decir, finalmente, cuando ese material acaba en el medio ambiente, acaba en el suelo, acaba en el agua o acaba en el aire, como cualquier material que utilicemos en cualquier tecnología que va a acabar ahí, es medioambientalmente sostenible en el sentido de el propio medio es capaz de biodegradarlo y, por lo tanto, de eliminarlo de forma natural. Es ese material tóxico para animales, plantas que se encuentran en el medio ambiente. ¿Es ese material lo suficientemente seguro desde un punto de vista medioambiental? Entonces, desde un punto de vista in silico, lo que tratamos es de predecir todas esas cosas. Materiales que funcionen, materiales que sean seguros para el ser humano y materiales que sean sostenibles para el medio ambiente. Y ahí añadimos una coletilla que es en inglés by design, por diseño, en el sentido de que a priori, antes, yo sé que esos materiales que he seleccionado cumplen esas condiciones, mientras que el enfoque hasta ahora, y en muchos casos se sigue manteniendo, es un enfoque a posteriori. Comentaremos luego algunos ejemplos, es decir, hemos generado sustancias químicas que ahora están en el medio ambiente de forma prácticamente ubicua, en las cuales nos hemos encontrado problemas ahora, 10, 20, 30 años después de usarlas. Problema para el cual tenemos que desarrollar una solución para eliminarlos del medio, para minimizar su impacto o su toxicidad. El enfoque ahora es completamente distinto, es decir, más que solucionar un problema, evitémoslo. Y para evitarlo, lo que hacemos es considerar en el diseño de un material, una tecnología, todos los aspectos. Y esto, digamos, solo con el aspecto computacional previo y teórico, ¿te puedes asegurar o simplemente, digamos, das unas bases y aún así puede pasar cosas que todavía sean inesperadas? Sí, nosotros tenemos distintos tipos de modelos, distintos tipos de aproximaciones teóricas. Hay modelos en los cuales, cuando yo predigo una propiedad, yo sé que esa propiedad es esa. Es decir, si predigo una propiedad física, la que sea, una propiedad química, tenemos para muchos materiales la certeza de que la propiedad es esa. Se cumple en ese caso. Se cumple, digamos. Luego tenemos otro tipo de modelos. Básicamente tenemos tres grupos de modelos. Cuantitativos, es decir, yo digo que esta propiedad es 0,28, es 0,28 con el error que yo conozca. Modelos semi, en el que tenemos una cierta aproximación numérica, pero también cualitativa. Y modelos cualitativos, en el que yo sé que este material es relativamente tóxico o relativamente no tóxico. Depende básicamente del tipo de material y del tipo de tecnología. Hay materiales en los cuales ya tenemos una historia suficientemente adecuada para estar seguros de cómo son nuestras predicciones y materiales completamente nuevos en los cuales estamos desarrollando Sí, que modelos. puede haber cierto grado de incertidumbre, ¿no? En algunos Entonces, casos. En los proyectos en los que trabajamos, por ejemplo, en el caso de un grupo nuevo de materiales, que son los nanomateriales, materiales de escala nanoscópica, la información que tenemos todavía reducida, pero también experimental. Entonces, lo que estamos desarrollando es modelos que sean capaces de predecir las propiedades de ese material de forma segura, de forma cierta, con una seguridad adecuada. No obstante, cuando nosotros desarrollamos modelos teóricos, las predicciones de esos modelos siempre se validan. Obviamente, si nosotros tenemos 1 millón de compuestos y predecimos para 1 millón, no comprobamos que ese millón de datos es cierto, porque entonces tendríamos que sintetizar ese millón de compuestos y estaríamos, obviamente, retroalimentándonos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es seleccionar grupos de materiales en los cuales o bien tenemos datos experimentales o bien los preparamos en el laboratorio, los medimos y con esos datos experimentales comprobamos la validación de nuestros modelos, hacemos lo que llamamos training, entrenamiento de nuestros modelos, ¿no? Entonces, podemos predecir la capacidad predictiva de nuestros modelos teóricos. Cuanto mejor están entrenados nuestros modelos teóricos, es decir, mayor es la validación, más seguros estamos de la capacidad predictiva de nuestros modelos. Entonces, obviamente, hacia dónde vamos es hacia modelos cada vez más cuantitativos en cada vez un mayor grupo de tipos de materiales, de tipos de modelos. Pero nosotros, vía o bien entrenamiento o vía validación con resultados experimentales, o básicamente porque los fundamentos físico-químicos de los modelos que utilizamos los conocemos y conocemos su capacidad predictiva, somos capaces de predecir la fiabilidad, la exactitud de un resultado. Esto me recuerda a un premio Nobel que se ha dado hace muy poco de predicción de proteínas. No sé si van por ahí los tiros, en el sentido de que, claro, en este caso estaban hablando de
bueno, pues tenían algunos modelos, creo que también ayudados con inteligencia artificial, Sí. etcétera, en los que entrenaban, ¿no? Hacían sus comprobaciones con proteínas que sí que se Sí. sabía cómo eran y veían que estaban funcionando a unos niveles de precisión muy altos. Y entonces ya a partir de ahí los empiezan a aplicar a cosas que ya no se sabía cuál era la estructura de esas proteínas, Sí, ¿no? de hecho, lo que comentas, el premio Nobel de este año es la resolución de un problema que quizás a la gente no le parece muy relevante porque no es tan espectacular como otros, pero es el caso de la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas. Las proteínas son unas moléculas muy, muy relevantes en cualquier organismo, en nuestro propio organismo, que tiene una composición química. Nosotros podemos saber la composición química, pero eso es solo uno de los factores de la naturaleza que tenemos que conocer de una proteína. La segunda cuestión, y la más importante, es cómo son en el espacio, es decir, cómo esas moléculas se organizan en el espacio, porque el cómo una molécula funciona, una proteína funciona y cómo interacciona pues, con una molécula biológica, con un fármaco, etcétera, depende obviamente de su composición química, pero sobre todo de cómo se distribuyen en el espacio. Entonces, estamos hablando de macromoléculas. La proteína es una macromolécula, una molécula muy grande, de tamaño relativamente grande. Hay distintos tipos, pero grande en general. La predicción de esa estructura tridimensional, simplemente partiendo de la composición química, de saber tenemos este aminoácido, este, es un problema extremadamente complejo. Y eso es algo que puede parecer muy sencillo, pero es muy, muy complejo, porque las posibilidades, digamos, el número de combinaciones que pueden lugar, el número de posibles organizaciones en el espacio, son en muchos casos casi infinitas. ¿Cómo se hacía esto hasta ahora? Pues hasta ahora, hasta hace no mucho, lo que hacíamos es identificamos una proteína en un organismo, en nuestro propio organismo o en un ser vivo que tuviera el interés que tuviera, purificábamos la proteína, la separábamos, la aislábamos, hacíamos técnicas de caracterización muy, muy complejas por difracción o por distintos tipos de técnicas que requieren equipos muy costosos, con operadores muy bien entrenados para ellos. Es muy difícil de hacerlo y para esa única proteína finalmente llegábamos a su estructura tridimensional. ¿Cuál es el problema? Que no hay una proteína, que hay cientos de miles. Entonces, repetir ese experimento centenares de miles de veces, cuando una proteína te puede llevar literalmente meses, es inviable. Entonces, eso hacía que los tiempos de identificación y demás de las proteínas se extendieran muchísimo. El identificar la estructura de las proteínas es extremadamente interesante o requerido para, por ejemplo, diseñar un fármaco, porque al final el funcionamiento de muchos fármacos es tal cual una molécula que interacciona con la proteína en una región muy concreta de la proteína. Sí, digamos que la estructura tridimensional es clave para su funcionalidad, ¿no? Claro. Ahí, digamos, esa forma hace que interviene en cómo interactúa con todo lo que tiene alrededor, ¿no? O con un fármaco. Imagínate, muchas proteínas, por ejemplo, no todas, pero muchas proteínas tienen, digamos, regiones que llamamos cavidades activas, en las cuales se insertan o bien la biomolécula que hace lo que haga, o un fármaco, por ejemplo. Si yo sé cómo es esa cavidad y cómo es la estructura de la proteína, yo sé la composición química, sé la estructura, sé por dónde ir para buscar el fármaco, que de hecho lo hacemos teóricamente, con un tipo de cálculos que llamamos docado. Claro, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que la metodología que se ha desarrollado, AlphaFold, que es la compañía que la ha desarrollado, permite, sabiendo la composición química de la proteína, predecir la estructura tridimensional. Y cuando hablo de predecirla es en segundos. Es una herramienta básicamente de inteligencia artificial, entrenada con la información que ya conocemos de las proteínas que están ya caracterizadas y con información físico-química que está por debajo del modelo. Pero lo que nos permite es, si yo planteo una secuencia de aminoácidos, que es algo que en el laboratorio es relativamente fácil de medir, puedo predecir su estructura tridimensional, que es muy complejo de medir. Eso, por una parte, nos permite predecir la estructura de literalmente miles de proteínas en tiempos cortísimos. Y, en segundo lugar, lo que podemos hacer es un proceso inverso. Es decir, si yo quiero una proteína con una estructura tridimensional, la puedo diseñar y puedo dar lugar a procesos de ingeniería a nivel proteínico. Y es un avance enorme, enorme desde un punto de vista de la bioquímica y de la biología, porque básicamente nos abre todas las puertas a la ingeniería de proteínas, básicamente, al diseño de fármacos ex profeso para determinados procesos y a la determinación de una capacidad, mediante una capacidad computacional muy, muy sencilla. Es decir, tú puedes predecir una proteína quimérica que a ti se te ocurra entrando en AlphaFold ahora mismo. No requiere absolutamente nada más. No requiere que tú tengas un supercomputador, los cálculos se hacen en remoto y es un cálculo extremadamente rápido que está de hecho disponible a cualquier persona, no solo a la comunidad científica. De esa manera, pues lo que se ha hecho es expandir un conjunto de materiales de los que no teníamos mucha idea cómo eran, hacia nuevas posibilidades utilizando
herramientas in silico, en este caso utilizando herramientas de química computacional o física computacional. ¿Estas herramientas se parecen a las que utilizáis vosotros para vuestros diseños? Sí, nosotros en los modelos teóricos que utilizamos distintos tipos de herramientas teóricas. Herramientas más físicas, más químicas, más matemáticas. Normalmente al final de nuestros procesos lo que tratamos de utilizar es mediante metodologías de inteligencia artificial o de aprendizaje máquina desarrollar modelos muy simples, matemáticos, que no requieran toda esa información físico-química tan compleja, que nos permitan predecir propiedades de los materiales con, digamos, muy poca información de las moléculas que queremos desarrollar, de los materiales que queremos desarrollar, o incluso que una persona que no tenga un enorme entrenamiento en el campo de la química o la física teórica sea capaz de aplicarlas, o por ejemplo a nivel empresarial, es decir, en una empresa no tienes un químico teórico, un físico teórico en muchas de ellas, ¿no? Pero sí este tipo de modelos se pueden utilizar de una manera simple para predecir propiedades de distintos materiales, para predecir capacidades para hacer algo en una aplicación concreta. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial básicamente lo que hacen es recoger toda esa información en modelos mucho más simples, más predictivos, en el que están enfocadas hacia determinadas cosas. Predecir una proteína, predecir una propiedad física, predecir la funcionalidad, la toxicidad de un material mediante una serie de parámetros muy simples de los materiales. Entonces, son herramientas muy simples de aplicar, pero complicadas de desarrollar, en el sentido de que requieren un entrenamiento previo, un desarrollo de modelos previos bastante amplio, pero que una vez que se llega a ellas... Una validación, digamos. Una validación, ¿no? Una teorización de todas ellas, pero que una vez desarrolladas son extremadamente útiles, porque son simples, son seguras, tienen capacidad predictiva muy alta, básicamente. Bueno, todo esto había empezado con lo de las palabras que sí, para entrenar para pasapalabra. Sí, Hemos explorado todo este tema de in silico que me parece muy interesante. Y bueno, te cuento un par de conceptos más. Por ejemplo, claro, igual están precisamente interrelacionados con todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero ¿en qué consiste esto de la modelización multiescala? Claro, cuando nosotros hablamos de modelización multiescala, lo que estamos hablando es qué modelos utilizamos, qué tipo de teorías, digamos, o modelos teóricos están debajo de nuestros cálculos. Nosotros al final mandamos una serie de cálculos o preparamos una serie de cálculos, programamos lo que haya que programar, lo mandamos a una supercomputadora, calcula y obtenemos una serie de resultados. Pero obviamente todos esos programas, todos esos, digamos, metodologías que desarrollamos tienen una base físico-química que obviamente tiene que ajustarse a la descripción exacta del problema que tenemos. Es decir, en función de qué queramos predecir, utilizamos un tipo de modelos que llevan un tipo de fundamentos físico-químicos. Cuando nosotros hacemos modelización multiescala, este concepto general, tenemos básicamente dos variables que determinan el tipo de modelos que utilizamos. La primera de todas ellas es el tiempo. El tiempo que tiene, digamos, dos ramas, en el sentido de los fenómenos físico-químicos ocurren en una escala temporal, tardan un tiempo, digamos. Hay fenómenos físicos que ocurren en la escala de los microsegundos, de los picosegundos, de los nanosegundos, una millonésima, una milmillonésima, un 0, seguido de 9, 10, 12, 14 ceros. Hay otros que ocurren en la escala de los segundos en el laboratorio y otros que ocurren en la escala de las horas o los días. El tiempo. Donde tenemos que tener claro que el tiempo que ocurre un fenómeno no es el tiempo que nosotros tardamos en modelarlo. Imagínate que un fenómeno, por ejemplo, una proteína, lo que hablábamos anteriormente, las proteínas se abren y se cierran, es lo que llamamos plegamiento de proteínas. Ese fenómeno ocurre en una escala temporal que suele estar en los micro a milisegundos, es decir, desde 1,001 hasta 0,5011, depende. A uno le puede ocurrir, si tarda 0,001 segundos en ocurrir, tú tardas en simularlo 0,001, no. Es decir, nosotros el tiempo que tardamos en calcular un fenómeno es siempre más alto que lo que en realidad ocurre. Entonces, eso añade una dificultad computacional, porque cuanto más tiempo tarda en ocurrir un fenómeno, mayor es el tiempo que nosotros tardamos en simularlo. Siempre es más. Siempre es más alto. Es decir, si un fenómeno tarda un segundo, yo no tardo un segundo en simularlo. De hecho, un fenómeno que tarda un segundo puede tardar días en calcularlo. ¿Vale? Y la segunda es el tamaño de los sistemas. Para nosotros el tamaño es básicamente cuántos átomos componen aquello que quiero modelar. Podemos tener moléculas pequeñitas que pueden tener 20, 50, 100 átomos, a sistemas como una proteína que contiene decenas de miles de átomos. Y eso añade dificultad computacional. Más tiempo, mayor número de átomos, mayor dificultad computacional. Donde mayor dificultad computacional implica dos cosas. Necesito máquinas más potentes y necesito más tiempo para simularlo. Entonces, en función del tiempo que yo quiera simular y del tamaño de nuestro sistema, elegimos los modelos.
El modelo, digamos, nuestro modelo de partida para todo ello, lo que está, digamos, abajo de la escala, es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es nuestro punto de partida, adaptada al diseño de materiales, a la predicción de las propiedades de los materiales, etcétera, pero Sí, también porque estáis hablando, entiendo, de materiales, o sea, eso, a niveles muy pequeños. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos métodos mecanocuánticos, podemos simular unos pocos cientos de átomos. El modelo no tiene limitación alguna. Tú podrías teóricamente simular decenas de miles de átomos. Claro, eso puede llevar. Literalmente tendrías que volver y un tiempo... dentro de siglos para resultarlo. Y no es una frase hecha lo de dentro de siglos. ¿No? Incluso con recursos supercomputacionales. Entonces, ahora me está recordando, perdona, no sé si has visto la guía del autoestopista galáctico. Sí. Me está recordando ese superordenador que había y que le hacían una pregunta y tenían que volver como 12.000 años después, ¿no? Para ver la respuesta. Sí, algo parecido, pues es algo así. O sea, nuestros métodos son muy eficientes, son muy, digamos, adaptados a las supercomputadoras para hacer computación en paralelo entre muchos, digamos, ordenadores, pero el modelo es extremadamente complejo. La mecánica cuántica, aunque sea porque a la gente le suene, suena compleja, y lo es. Sí, claro. O sea, es muy, muy compleja, tanto conceptualmente como su aplicación. Igual, no sé si esto tiene sentido aquí, pero porque tengo entendido que los ordenadores cuánticos quizá podrían ayudar en la investigación, claro, cuando se trata precisamente de modelos que tienen que ver con cuántica, ¿no? Claro, sí. Tenemos que tener claro que ahora mismo todo esto que estamos hablando de modelización in silico lo hacemos en ordenadores clásicos. Clásicos en el sentido de la que... física clásica... La metodología, la física... Sin bits cuánticos. Es la misma en un portátil que yo uso en mi casa para navegar por Internet que en un superordenador. Hay diferencias en cuanto a cómo están configuradas, pero básicamente un superordenador lo que tiene es miles de ordenadores calculando en paralelo, mayor capacidad. El paso siguiente, que es el que últimamente se está trabajando, es el avance hacia la supercomputación cuántica. Hay gente en esta propia universidad que está trabajando en eso, ¿no? La aplicación de la supercomputación cuántica a este tipo de problemas, el diseño de materiales, la resolución de problemas relacionados con las propiedades moleculares y los materiales, es una de las aplicaciones donde cabe esperar mayor salto cuantitativo, en el sentido de que podamos simular fenómenos que duran más tiempo o sistemas mucho más grandes. Pero ahora mismo no es real. O sea, ahora mismo el desarrollo de la supercomputación cuántica, que obviamente en los últimos 2-3 años ha sufrido una variación enorme, un incremento de la capacidad computacional, es todavía algo en desarrollo. Probablemente en los próximos 5-10 años comenzamos a ver ya aplicaciones más reales a lo que estamos haciendo, en términos de que sea aplicable, que tengamos el software adecuado, que tengamos la capacidad de hacerlo, y en términos de que los supercomputadores basados en computación cuántica sean accesibles económicamente, que es un segundo factor, ¿no? Entonces, sí esperamos un salto cuantitativo y cualitativo muy relevante en los próximos años, pero a fecha de hoy, los superordenadores que utilizamos, tomando por ejemplo el supercomputador de Barcelona, que es el computador nacional, es un ordenador clásico. Tienen una parte de computación cuántica, pero no la estamos utilizando ahora mismo para esto, ¿no? Entonces, es computación clásica en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación de modelos más eficientes o de técnicas de computación más eficientes para la parte, digamos, inicial de la modelización que aplica modelos mecanocuánticos es donde probablemente veamos una capacidad de predicción mucho más alta, básicamente. Sin embargo, en los otros tipos de modelización, cuando nosotros utilizamos sistemas que contienen mayor número de átomos o tiempos más largos, ya no utilizamos la mecánica cuántica. Utilizamos, de hecho, la mecánica clásica newtoniana, adaptada a nuestros problemas, pero la aplicación hoy en día de los principios de la mecánica cuántica a sistemas que contienen millones de átomos es inviable. Entonces, lo que hacemos es una aproximación que no es tan precisa, pero que sí es posible aplicarla computacionalmente. Entonces, eso nos permite modelar pues, proteínas, sistemas celulares, por ejemplo, a un coste computacional moderado, donde, de nuevo, teniendo en cuenta el coste computacional, no significa que yo mando un cálculo y a los 3 segundos tengo resultado. No es así. O sea, hay cálculos que pueden durar horas, días, etcétera, en función de qué. Y luego, cuando nosotros avanzamos en la escala, nosotros tenemos esos materiales, pero esos materiales están en un reactor químico, es un líquido que está fluyendo por una conducción, es una reacción que está ocurriendo en un reactor real que mide 5 metros de altura y en el que hay 5 mililitros. Entonces, ahí
adaptamos otro tipo de modelos que son modelos de los que llamamos continuos, es decir, en los que los átomos, de hecho, en nuestros modelos desaparecen y los describimos como grupos. Y utilizamos otros modelos. Sí, lo de la escala que estábamos hablando, ¿no? Pues te vas a otra escala, ¿no? Otra escala. Es que la escala del fenómeno determina la escala del modelo que tú utilizas. Y finalmente, digamos, agrupando un poco toda esta información, lo que hacemos es, mediante todos esos resultados teóricos, desarrollar modelos utilizando AI, inteligencia artificial, aprendizaje máquina, que conjuga toda esa información en modelos matemáticos muy sencillos, en el cual podemos predecir cualquiera de estas cosas, pero teniendo en cuenta que esos modelos han sido desarrollados con ese tipo de información que hemos obtenido a partir de, digamos, distintas aproximaciones. Y es básicamente lo que implica multiescala, es decir, no podemos predecir todo con el mismo modelo. Entonces, abordamos los problemas, digamos, enfocándonos en la aplicación y en qué queremos predecir, siendo complementarios un modelo con otro. Es decir, parte de la información que obtenemos con un modelo alimenta a otro, y al final tenemos un bloque de información. O sea, utilizar diferentes modelos para diferentes aspectos del comportamiento que pueda tener a diferentes escalas. Sí, ¿no? diferentes escalas. Esa es la cuestión. Teniendo en claro lo que os digo, que el fundamento teórico más relevante, el más, digamos, adecuado sería la mecánica cuántica y la utilizamos mucho. Pero hay un momento en el que es factible. Claro. Hoy. Sí, además, aparte de la complejidad que me estabas comentando. Hay otro término, que lo he visto aquí en el pasillo de la Facultad de Ciencias, bueno, por aquí estamos en tu laboratorio, uno de tus laboratorios, y en los pasillos pues hay unos carteles pues con algunos de los resultados, de los artículos que habéis publicado. Entonces, una palabra que he visto que se repetía, pero que no tengo ni idea de lo que significa, igual es una cosa anecdótica, pero ¿qué es eutéctico? Bien, eutécticos, lo que te comentaba anteriormente, nosotros estudiamos distintas aplicaciones y para ellas desarrollamos distintos materiales, sólidos, líquidos, gases, disolventes, catalizadores, muy distintos tipos de aplicación. Dentro de este tipo de materiales... Enseguida vamos a entrar en las aplicaciones, porque también me interesa mucho, estamos hablando todo el marco teórico. Lo podemos enlazar. Pero sí, ahora llegamos a ello también. Sí. Dentro de ese tipo de materiales, de ese grupo de materiales, uno de los tipos de materiales, en este caso son fluidos, son materiales en fase líquida normalmente, que los que más estamos trabajando en estos últimos años, porque básicamente una de sus principales características es que son extremadamente versátiles, los podemos utilizar para muchas cosas, son lo que llamamos disolventes eutécticos profundos. ¿Qué son disolventes eutécticos profundos? Bueno, básicamente este grupo de materiales tienen la característica de que proceden de materiales de origen natural normalmente. Muchas de las moléculas que utilizamos para fabricarlos se obtienen de compuestos vegetales, compuestos que obtenemos de la naturaleza, que tienen una gran biodegradabilidad y que son muy sujetos a ser diseñados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que literalmente tenemos millones de candidatos. Tenemos millones de posibles candidatos que podemos adaptar a tecnologías particulares. Sí, el tener una cantidad tan grande de candidatos nos permite seleccionar para encontrar las características que buscas, ¿no? La definición, lo que preguntabas, ¿qué es un eutéctico? Bueno, eutéctico es un tipo de eutécticos, es un concepto muy general en ciencia de materiales. Imagínate, tú tienes dos compuestos, puede ser 2, 3, n compuestos, pero pensemos en 2, por ejemplo, que son sólidos a temperatura ambiente. Es decir, su punto de fusión está muy por encima de los 20, 25 grados a los que los estamos. Entonces, un eutéctico es tú tomas una cantidad de un sólido, otra cantidad de otro sólido, los mezclas y el sistema licúa directamente. Lo que hace la mezcla de esos dos compuestos es que baja la temperatura de fusión muchísimo. Es decir, compuestos que pueden tener temperaturas de fusión de 200, 300 grados centígrados, de repente son líquidos a 20 grados. Y eso es lo que significa eutéctico. Eutéctico básicamente lo que implica es que el punto de fusión sufre una disminución respecto a los componentes que nosotros mezclamos. Y es algo muy visual, es decir, simplemente se puede hacer en laboratorio de una manera muy simple, sólido más sólido, líquido. Qué curioso. ¿Y qué? ¿Algún ejemplo, aunque no sean cosas comunes, que no sé si hay algún compuesto común? Mira, la tecnología de los disolventes eutécticos es algo que se conoce desde hace relativamente tiempo, pero bueno, se ha desarrollado básicamente en los últimos 8 o 10 años, básicamente. Hay un eutéctico arquetípico con el que básicamente comenzó esto, que es la mezcla de cloruro de colina con urea. La urea que tenemos en nuestro organismo y que fabricamos en nuestros procesos biológicos. El cloruro de colina es una sal que se utiliza, por ejemplo, en alimentación animal. Es algo que se les da a los pollos en las granjas en muchos casos. Son dos compuestos que no son tóxicos, son de origen biológico en su mayor parte, pero tienen puntos de fusión muy altos, 100 y pico grados cada uno de ellos. Entonces tú, cuando coges el cloruro de colina y coges la urea y los mezclas en una relación 1:2, es decir, un 60% del uno y un 33% del otro, el compuesto licúa y se forma un líquido transparente, moderadamente viscoso,
que estamos utilizando para determinadas cosas, ¿no? Nosotros... ¿Es disolvente? Es un disolvente, por ejemplo, se puede utilizar en procesos catalíticos, se puede utilizar para extraer cosas del agua, del aire, del suelo. Es biodegradable, no es tóxico, se podría ingerir incluso, y además sus propiedades las podemos variar. Imagínate que en vez de hacerlo... No habéis dicho agua. Por lo que estás diciendo me suena... Por ejemplo, en agua lo podemos hacer, ¿no? Entonces podemos cambiar las proporciones, podemos en vez de con urea hacerlo con fructosa. Ahora mismo estaba escribiendo, por ejemplo, un artículo de unos resultados que tenemos ahora mismo en el que estamos combinando con azúcares, fructosa, glucosa, etcétera. Ácido cítrico, por ejemplo, que es un compuesto que se encuentra en un montón de compuestos naturales. Ácidos grasos que se obtienen de un montón de cuestiones, entonces los podemos combinar entre sí y variar las propiedades en función de cuáles sean. Por ejemplo, si consideramos uno que tenga solo 2 componentes, aunque en realidad no hay limitación a algún número de componentes, podemos hacer que sean más viscosos, que sean menos viscosos, que se disuelvan mejor en agua, que no se disuelvan en agua, que sean afín al compuesto A, pero no al B, que se degraden más rápido o menos rápido, que se evaporen más rápido o menos rápido. Como tenemos lo que os comentaba anteriormente, literalmente miles de posibles compuestos que dan lugar a millones de combinaciones, podemos literalmente, la palabra que hablábamos anteriormente, diseñar. Diseñar eutécticos que sirvan para una aplicación concreta con esas características que hemos mencionado anteriormente de seguridad y sostenibilidad. Y básicamente es lo que estamos haciendo. Estamos diseñando eutécticos para distintas aplicaciones. En estos diseños, por ejemplo, este ejemplo que me has puesto, decías, bueno, entre otras cosas, que no es tóxico. Y al hablar de ácido cítrico o de fructosa, bueno, me venía la alimentación a la cabeza. Sí. No sé si tiene, por ejemplo, aplicaciones en el mundo de la alimentación. Sí. Pero lo que te quería preguntar también es eso, que cuando hablamos de diseño, bueno, al final, pues si diseñas es porque tienes una dirección, un objetivo, ¿no? Entonces estás yendo hacia un objetivo. ¿Qué tipos de objetivos tenéis? ¿Qué diseños trabajáis? ¿Los marcáis también vosotros mismos? ¿O hay, digamos, no sé si dentro de las inversiones que se hacen para investigación buscan ciertas líneas? Sí, mira, ¿cómo se marcan esos destinos? El tipo de diseño o el tipo de, digamos, de solución tecnológica que buscamos viene dada básicamente por los proyectos en los que estamos implicados, los proyectos de investigación. Las líneas de investigación de mi grupo y de la mayor parte de los grupos de investigación en España vienen normalmente o por financiación nacional, la financiación que da la Agencia Nacional, o por la financiación regional que da la Consejería de Educación, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, pero sobre todo por financiación de la Agencia Europea de Investigación, el programa que quizás hayáis oído, Horizon, básicamente, que es el responsable de entre el 80 y el 70% de la financiación de en mi caso, mi grupo de investigación. Esos proyectos, dentro del programa Horizon hay como, digamos, clústeres, que son, digamos, grupos de líneas de investigación de interés, que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea decide la propia Comisión, es decir, necesitamos materiales para estas aplicaciones, necesitamos materiales biológicos para este tipo, necesitamos esto, y eso se decide en cada programa, básicamente. Líneas clave que se consideran que en Europa nos interesa son relevantes desarrollar. A nivel social, a nivel económico, a nivel industrial. Dentro de esas líneas claves hay distintas, digamos, sublíneas. Cuando nosotros aplicamos a un proyecto, lo hacemos dentro de una call, digamos, una llamada de proyectos en las que nosotros presentamos una propuesta. Y esa propuesta es financiada o no. La consecución de la financiación europea es extremadamente compleja, es decir, las tasas promedio de éxito suelen estar entre el 10 y el 15%. Pero la nuestra es mucho más alta, de hecho. Eso iba a decir que en vuestro la nuestra caso, de mi grupo, bueno, o la del instituto en el que trabajo, el ICRAN, es mucho más alta. Pero en cualquier caso es complicada. Pero finalmente, si tu propuesta de proyecto que presentamos nosotros con otro grupo, con otro conjunto de investigadores, los proyectos europeos se presentan con varios grupos de socios, investigación, ¿no? De diferentes partners, países. Distintos países, universidades, empresas, centros tecnológicos. Entonces, finalmente consigues un proyecto para hacer una cosa en concreta. Entonces, esa cosa en concreta te determina el qué tienes que hacer, en nuestro caso, desde el punto de vista de diseño. Entonces, en el caso de las aplicaciones que ahora mismo estamos desarrollando, pues para que os hagáis una idea, son extremadamente variadas. Por ejemplo, en el caso de los eutécticos, que mencionábamos anteriormente, que es uno de los grupos de materiales con los que estamos trabajando, pero no el único, estamos utilizando, por ejemplo, en aplicaciones bioalimentarias. En uno de los proyectos europeos hay una empresa implicada, una empresa de hecho de Castilla y León, que es Soria Natural, en la que lo que estamos haciendo es, en sus líneas de producción de material, digamos, productos, a partir de la soja fabrican distintas cosas. Tofu, por ejemplo. Y eso genera un residuo que se llama okara.
que es, ¿Cómo se llama? Okara. Okara. Es un residuo que, ¿Con por K? ejemplo, con K de kilo, que por ejemplo Japón, donde hay mucha más tradición de esta, se utiliza como alimento directamente, pero tiene unas propiedades organolépticas que no son muy adecuadas y entonces ahora mismo es un residuo, tal cual. O sea, tiene unas propiedades al gusto, te refieres, al olor, Sí, ¿no? O sea, no es y es complicado estabilizarlo, tiene una serie y ahora mismo ya os digo que las empresas que lo producen lo consideran un residuo, por el que tienen que pagar o el que tienen que hacer cosas, ¿no? Ese residuo, la característica que tiene es que tiene un porcentaje muy alto de proteínas, entre un 20 y un 30% de proteínas, que literalmente estamos tirando. Eso hoy en día está muy demandado. Claro, entonces tenemos un residuo por el que tenemos que pagar, obviamente, y a su vez estamos perdiendo materia que tiene un valor económico. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo ahora mismo, tanto a nivel teórico como a nivel experimental en nuestros laboratorios, es diseñar, en este caso con eutécticos, la capacidad de extraer las proteínas de ese residuo. Entonces, lo que hemos planteado mediante un trabajo teórico que, de hecho, está ahora mismo en revisión en la publicación, buscar los eutéticos más adecuados para las proteínas que sabemos están ahí, un tipo de proteínas que se llaman globulinas. Entonces, nosotros lo que hacemos es adaptamos las características del eutéctico a esas proteínas. Y lo que hemos hecho es hemos encontrado una serie de eutécticos que son adecuados. Obviamente, lo que están haciendo ahora la gente de mi grupo en el laboratorio es testarlos en el laboratorio. Entonces, lo que tenemos es las muestras de este residuo que nos ha enviado la propia empresa, estamos extrayendo la proteína desde ahí y con muy buenos resultados. De hecho. Y en este caso, además, porque claro, me has hablado de toda la parte computacional, in silico, etcétera, pero por lo que me dices, en este caso al menos sí que estáis yendo a la parte experimental de comprobar cómo en este aplica, caso ¿no? estamos comprobándolo todo, es decir, hemos buscado las combinaciones más adecuadas, estamos ahora en la etapa de buscar en el laboratorio, digamos, si eso que hemos predicho computacionalmente es así, que lo es, de hecho, y lo que estamos haciendo es caracterizar ese producto final que hemos extraído. Es decir, de una plétora de posibles candidatos hemos llegado a un grupo muy reducido. Obviamente, todos los estudios experimentales llevan mucho tiempo. Si lo hiciéramos para lo que comentaba anteriormente, para no ya miles, decenas de candidatos, tardaríamos años, literalmente, en hacerlo. Pero lo hemos reducido a un grupo muy pequeño de con buenos resultados, lo que me estás diciendo. Buenos resultados, hemos conseguido la precipitación de las proteínas, ahora estamos caracterizándolo. Y de hecho, otro aspecto que estamos haciendo es, hemos predicho también en la parte teórica la posible toxicidad de estos materiales que nosotros estamos planteando, pero también lo estamos comprobando en el laboratorio. Estamos haciendo ahora, por ejemplo, en ICRAN, test de toxicidad in vitro. De hecho, tenemos una reunión al final de la mañana para ver los primeros resultados, ¿no? Entonces, básicamente, todo eso lo que comentábamos anteriormente, que hemos predicho, finalmente requiere una validación experimental, ¿no? Pero para un grupo muy pequeñito de compuestos, ¿no? Entonces, eso nos permite comprobar cuáles son las opciones óptimas, pero a su vez ver que hemos sido capaces de extraer la proteína, que esa proteína tiene una serie de características y que por tanto es o no un posible producto. ¿Vale? Obviamente estamos ahora en TRLs todavía preescalado a la empresa, pero básicamente la prueba de concepto y los resultados están claros y obviamente luego lo que hay que hacer es optimizar ese proceso, lo que comentábamos anteriormente, upscale, en la propia planta química para validarlo desde un punto de vista técnico y económico, pero básicamente siguiendo, digamos, una línea clara desde las moléculas a la planta química. Sí, hasta llevarlo a la fase industrial, de emplearlo ya en un proceso... En un proceso real, que tiene que ser, obviamente, tecnológicamente viable, pero también económicamente, ¿no? Entonces, otra de las características que utilizamos, por ejemplo, en el diseño de este tipo de materiales, muchos son de origen natural, son de bajo coste, entonces aseguramos que la tecnología que nosotros estamos planteando puede ser funcional, puede ser segura y sostenible, pero si su coste es inviable, pues se queda en un cajón, tal cual. Entonces, lo que intentamos es que a su vez sea económicamente adecuada, que no utilicemos, por ejemplo, en este caso, condiciones de extracción extrañas, que requieran equipamientos muy costosos, que al final se traducen en que esa proteína, que sí la has extraído, pero tiene un coste altísimo, con lo cual comercialmente no es viable. Y eso obviamente es un factor que hay que considerar en una tecnología, básicamente. ¿Estos diseños tienen al final una patente o algún tipo de protección? Sí, al final básicamente nuestro objetivo, obviamente más allá de la ciencia que hacemos en el desarrollo de los métodos y demás, pues una parte nuestra, nosotros obviamente trabajamos en una universidad pública y tenemos que dar ciencia que se comparta con el resto de la sociedad, en la comprensión de los fenómenos físicos, en el desarrollo de los modelos, etcétera, pero al final resulta en un proceso concreto, que es cómo tratar esto, con esto, en estas condiciones, para esto, y eso obviamente es patentable. Es sujeto de patentable en una tecnología que finalmente se puede licenciar, la puede utilizar una empresa o como se decida en cada momento, básicamente, ¿no? Entonces tiene una clara aplicabilidad industrial, o sea, no es ciencia, también es ciencia básica, pero no solo es ciencia básica. Sí, sí.
sí que es ciencia básica y, entre comillas, teórica, pero con una aplicabilidad y real. además con un diseño que, como estás Sí, comentando, normalmente tiene una intencionalidad de un uso. Es clara, o sea, nosotros tenemos parte de nuestras líneas de investigación, digamos, son más fundamentales, en el desarrollo de modelos, en la validación, etcétera, pero el resto, la práctica de la actualidad, tiene una finalidad clara que nos la dan los proyectos en los que estamos implicados, en los que tenemos que hacer cosas concretas. Precisamente de estas aplicaciones he visto que tenéis como 3 grandes áreas. Por un lado está, vamos a decir, el medio ambiente, Sí. por otro lado la energía, aplicaciones energéticas, y por otro lado, creo que decía biomédicas, ¿puede ser? Sí, biomédicas y ciencia de alimentos, básicamente, sí, biológicas en realidad. Biológicas, vamos a decir. Vale. ¿Me puedes, de cada uno de estos campos, como contar o listar algunas de las aplicaciones? Mira, por ejemplo, en el caso de medio ambiente tenemos dos grandes grupos de aplicaciones dentro de ese campo del medio ambiente. El primero es el relacionado con el dióxido de carbono. Somos conscientes, es algo que está en todo momento en las noticias y demás, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han crecido de una manera masiva en el último siglo y, si somos realistas, en los últimos 60 años. Hemos pasado de los 350 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera hasta mediados del siglo XX pasado, años 60 en realidad, a hoy. Los niveles de CO2 en la atmósfera se pueden comprobar en Internet. Entramos en la página de la Agencia Atmosférica de Estados Unidos y vemos el nivel de CO2 hoy, que, si no recuerdo mal, era 428 partes por millón esta mañana, ¿no? Hemos subido prácticamente 80 a 100 partes por millón. Estamos seguros de que este incremento es de origen antropogénico, lo hemos producido nosotros. Y tiene una serie de consecuencias medioambientales. Y aunque no lo fuera... está ahí. En las consecuencias medioambientales hay un cierto consenso, pero tampoco las tengo muy claras, sinceramente. Pero que las hay, obviamente, ¿no? Es decir, el marco de que la temperatura puede incrementarse 1 grado, 2 grados, 3 grados, es discutible y hay distintos modelos que predicen distintas cosas, pero está. Implicaciones ahí. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Lo que planteamos es ese dióxido de carbono, esas cantidades de dióxido de carbono vienen básicamente de la emisión de la producción de energía eléctrica vía combustibles fósiles, carbón, combustibles líquidos y gas natural, aplicaciones vehiculares, básicamente la quema de combustibles fósiles en nuestros vehículos, y la industria pesada. La industria del cemento, la industria del acero son grandes emisoras de dióxido de carbono. Muchas de estas emisiones o algunas de estas emisiones se pueden evitar pasándonos a fuentes de energía renovables, solares y eólicas, etc. Pero para que os hagáis una idea, en torno al 60-65% de la energía mundial hoy, mayo de 2025, se sigue produciendo en combustibles fósiles. Y de hecho no ha variado, de hecho ha aumentado. Las emisiones de CO2, por ejemplo, si comprobamos de año por año, siguen creciendo. A veces tenemos una idea de que, como en España nuestra producción de energía eléctrica es fundamentalmente renovable, que ocurre así en el resto del mundo, nada más lejos de la realidad. Entonces tenemos un problema con las emisiones que ya están y con las emisiones que van a continuar durante al menos un cierto tiempo, varias décadas, probablemente, aunque nos planteemos reemplazar por combustible. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Vamos a seguir utilizando combustibles fósiles? En ciertas aplicaciones sí. Por ejemplo, la industria del cemento es una emisora de CO2 y no se puede no emitirlo, porque la reacción química que fabrica cemento emite CO2. Punto, no hay más que decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es capturarlo, o bien en la atmósfera, o bien allá donde se produce. Si tú, imagínate, tienes una central térmica en la que estás, por ejemplo, quemando gas y estás emitiendo CO2, si yo absorbo ese CO2, obviamente la térmica se convierte en una emisora nula de dióxido de carbono. No pretendo vender las energías térmicas, no es mi intención, no tengo ninguna relación con ninguna compañía petroquímica, pero el problema es ese, ¿vale? Entonces, lo que estamos diseñando es materiales que sean capaces de absorber el CO2 de allá donde se emite. Entonces, estamos trabajando con distintos tipos de materiales para capturar. Es la operación que llamamos captura de CO2. Un grupo de materiales son eutécticos, otro grupo de materiales son sólidos porosos, otro tipo de materiales son sólidos activados, etc. Pero el objetivo final es capturarlo. Entonces necesitamos básicamente materiales que sean afines por el CO2 y que, por ejemplo, no sean afines al otro gas que se encuentra, por ejemplo, en los gases de combustión. Cuando tú quemas gas natural, básicamente emites nitrógeno y CO2. El nitrógeno no es tóxico, lo respiramos cada vez, no genera ningún problema medioambiental, 78% de la atmósfera es nitrógeno, pero el CO2 sí. ¿Qué pasa? Que es muy difícil capturar CO2 y no capturar nitrógeno. Es un problema de separación de gases, básicamente. Y esto que se menciona así de manera muy, muy fácil es extremadamente complejo desde un punto de vista técnico. Y es extremadamente complejo hacerlo y hacerlo a un coste adecuado. Porque tenemos materiales, los tenemos desde hace mucho tiempo, que son capaces de hacer esto. Un tipo de compuestos que se llaman alquilaminas. Pero ¿qué pasa? Que el coste es extremadamente alto. Es decir, podemos hacer este proceso, por ejemplo, con ciertas tecnologías
pero incrementando el precio de la producción de electricidad un 50 o un 75%, obviamente es lo que comentábamos anteriormente, al cajón. Eso no es viable, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es materiales que hagan eso. Pero, o sea, que hagan eso, pero por lo que me estás diciendo, si el problema es económico, o sea, también desde un punto de vista que tengan... Que lo hagan tecnológicamente, pero que el material y el proceso sean eficientes, no solo técnicamente, que tenemos materiales que lo hacen, sino económicamente. Entonces es donde estamos buscando las opciones más adecuadas. A uno se le puede ocurrir la pregunta, vale, tenemos el CO2, lo hemos capturado, ¿y ahora qué hacemos con él? Porque al final, si lo teníamos aquí, ya lo tenemos aquí, no hemos hecho más que meter la basura debajo de la alfombra. Sí. Al final. Bueno, cuando has dicho antes materiales porosos, me ha venido una cosa que no sé si está relacionada, pero me suena de una de las formas que se había pensado era, entre comillas, enterrarlo, ¿no? Vale, eso es el segundo paso. Es decir, básicamente hay dos opciones. Una vez capturado, la opción primera es lo que llamamos secuestrarlo. Secuestrarlo es literalmente inyectarlo en subsuelo. De hecho, en la provincia de Burgos, en Ontomín, teníamos una planta experimental de secuestro de CO2, que bueno, por circunstancias ya no está operativa, pero era una zona en la que se ensayó durante un tiempo la inyección de dióxido de carbono en el suelo. Es algo que requiere que el subsuelo sea estable, obviamente si lo inyectamos y se fuga, pues adiós, muy buenas. Y es algo que, por ejemplo, se ha hecho de forma satisfactoria, por ejemplo, en Islandia hay una planta ya bastante grande en la que se está inyectando el dióxido de carbono y se ha comprobado que se, digamos, solidifica, forma parte de la estructura del sólido en el que está inyectado en tiempos muy cortos. Luego es una opción. Eso requiere, obviamente, tener yacimientos adecuados para producirlo. La segunda opción es usarlo para algo. El CO2... sí que tiene un cierto mercado, hay una cierta demanda de CO2 pues en aplicaciones alimenticias, etcétera, pero no tan grande como la que requiere la cantidad que tendríamos que capturar. Las burbujitas, ¿no? De algunos refrescos, por ejemplo, o de una cerveza, los vinos y demás, ¿no? Entonces, la otra opción que se plantea es lo que llamamos utilización. Entonces, tenemos una tecnología que llamamos Carbon Capture, lo tomamos y lo usamos. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, otros proyectos europeos. Tenemos, por ejemplo, un proyecto europeo que se llama Nefertiti, en el que con otros socios a nivel mundial estamos buscando la manera de ese CO2 convertirlo en alcoholes. ¿Por qué en alcoholes? Pues porque, por ejemplo, etanol se puede utilizar como combustible en vehículos, por ejemplo. O sea, perdona, yo, claro, de química voy justo, pero ¿cómo, o sea, es convertible en alcohol? Sí, es en lo que estamos. ¿Es posible? Sí. ¿Es fácil? No. Básicamente lo que hace, en este proyecto en el que ya llevamos casi 3 años trabajando, lo que hemos estado haciendo es combinar el CO2 con agua y generar en una primera reacción una mezcla gaseosa que es muy importante en este tipo de tecnologías, que es lo que llamamos syngas, gas sintético, que es monóxido de carbono e hidrógeno. Y en un segundo paso, con otra tecnología, reaccionar el CO y el hidrógeno y formar alcoholes. Nuestro objetivo final es ese. Lo hacemos en 2 pasos, porque no es posible hacerlo en uno. ¿Qué estamos haciendo en esa tecnología? Pues lo que estamos haciendo es esos 2 procesos consecutivos, estamos buscando catalizadores. Este es un problema de buscar las condiciones químicas adecuadas. Y las condiciones químicas adecuadas para esta reacción, que es una reacción que es muy sencillita desde un punto de vista práctico, tú ves CO2, agua, alcohol, 2 átomos, etc. Esto tiene que ser muy fácil, nada más lejos de la realidad. Estamos buscando catalizadores metálicos, que lo que hagan es que esa reacción ocurra en un porcentaje lo suficientemente alto. Y, por ejemplo, nosotros en el diseño lo que hemos buscado, lo que hemos hecho es buscar las combinaciones dentro de un tipo de materiales concreto que optimizan esa reacción, que hacen que la reacción se produzca. Y en el proyecto básicamente lo que hemos hecho es eso, a nivel atómico, por ejemplo, utilizando las herramientas que antes hemos mencionado, la mecánica cuántica, buscar aquellos materiales que catalizan esas 2 reacciones a una eficiencia adecuada. Y luego, en un paso más arriba en la escala de modelado, hemos ido modelado el proceso, la propia reacción, porque esta reacción, por ejemplo, un paso más allá que hemos planteado es en vez de hacerla en un reactor grande, en un reactor en que todo está mezclado, en el que todo está continuo, la hacemos para que sea más eficiente en lo que llamamos microreactores. ¿Qué es un microreactor? Pues imagínate un reactor de vidrio, ahora veremos por qué de vidrio, con unos canales muy pequeñitos, canales que tienen diámetros de 10 a la menos 6, es decir, 5 ceros y un 1 de diámetro, en el cual en la pared ponemos el catalizador que hemos diseñado e inyectamos los gases que queremos que reaccionen, por ejemplo, dióxido de carbono y agua. Entonces, al producirse la reacción en estos microcanales, la reacción es mucho más eficiente. Tienes el catalizador en más contacto, es más con efectivo, toda la sustancia, ¿no? Y además, esta reacción es un tipo de reacción
en las que ocurre un fenómeno que llamamos fotocatálisis. ¿Qué significa fotocatálisis? Que la reacción es activada por luz, por eso luz lo del vídeo, natural. ¿no? Entonces, la idea final que planteamos en este proyecto es que estos reactores que están hechos de vidrio, y están hechos de vidrio, ¿por qué? Porque la radiación solar va a entrar, activar el catalizador y producir la reacción. De hecho, la parte final del proceso es la construcción de una planta piloto en una petroquímica en Turquía, en la que los reactores van a estar expuestos al medio ambiente, en el que la radiación solar se va a concentrar en la superficie mediante otro tipo de moléculas que también hemos preparado, viaja al interior y activa la reacción química. Y de esa manera la reacción se produce de forma más eficiente. Entonces, estamos CO2 que hemos retirado del medio o que hemos retirado de una planta de producción y al final hemos producido metanol. ¿Vale? Ese CO2 también en otro proyecto, en un proyecto que se llama Fueste, lo que estamos planteando es, mediante, en vez de procesos físicos, mediante procesos químicos, biológicos, bacterias. Las bacterias son capaces de, a través de determinados procesos, producir cosas. Entonces, lo que estamos planteando es que produzca 4 tipos de combustibles, 4 tipos de moléculas, básicamente. No voy a entrar en cuáles son en concreto. Entonces, tomamos ese CO2 mediante procesos bioelectroquímicos, bacterias y reacciones electroquímicas en electrodos, procesos electroquímicos, lo conviertan en 4 tipos de posibles combustibles. 2 que hemos preparado, que preparamos para transporte marítimo, barcos, y 2 para transporte terrestre, básicamente. Entonces, el CO2 se convierte en algo que es útil, en este caso para aplicaciones de transporte. Entonces, esta obviamente es la aproximación más adecuada, captura y utilización. Sí, darle un valor. Un valor también. Un valor, porque al final, aprovechar. si tú el CO2 con él produces, al final es un proceso cíclico, desde un punto de vista de la economía, desde un punto de vista de economía circular, básicamente. También, ¿no? Porque si tú solo lo capturas, al final no tienes todo el problema resuelto. Tienes una parte, pero no toda, ¿no? He capturado una basura Y ahora la dejo o ahí. un producto. Claro. Entonces, esto ya os digo que la principal dificultad es encontrar las condiciones, los materiales adecuados, donde las condiciones y los materiales son miles. Entonces, obviamente, no podéis ir al laboratorio y sintetizar un catalizador, que es un proceso costosísimo, y verlo y 5 meses después descubrir que no, y vuelta a empezar. Entonces, obviamente, lo que hacemos es buscar aquellas combinaciones que son más adecuadas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, dentro del área de la energía, del CO2. En el área del medio ambiente tenemos otra aplicación que también es muy importante, que está relacionada con un tipo de contaminantes emergentes básicamente lo que significa, siendo realistas, que nos hemos dado cuenta de ellos hace poquito, que están en el medio ambiente. Es un tipo de compuestos que se llaman PFAS, PFAS, que son hidrocarburos fluorados. Tienen flúor en una configuración molecular muy concreta. Este tipo de compuestos se han utilizado desde los años 50 de forma masiva. La ropa los tiene, las sartenes en las que cocinábamos hasta hace no mucho lo tienen. El teflón básicamente es un PFAS en última instancia. Los equipos de extinción de fuegos los tienen, polímeros los tienen. Pifias. Sí, literalmente. Sí. El otro nombre que tienen, en inglés los llamamos forever chemicals, sustancias químicas eternas. Y es que lo son. Claro. O sea, no hay nada en la naturaleza que los degrade. Echas unas moléculas ahí y 1000 años después seguirán ahí. Claro, hay literalmente miles de compuestos de este tipo, en función del tipo de aplicación. Y están en el agua, están en el suelo y de hecho está empezando a ver que están en el aire también. Pero sobre todo están en el agua. En el agua que bebemos, en el agua embotellada, en alimentos, porque muchas de las recipientes en los cuales se comercializan los alimentos tienen este tipo de compuestos. ¿Están en nuestros organismos? Sí. O sea, se han hecho estudios recientes in vivo, en personas, y tenemos PFAS. Tenemos PFAS todos nosotros. ¿Son malos? Pues depende del PFAS, pero hay estudios toxicológicos y estudios de, impacto sobre el ser humano que hablan de efectos a nivel reproductivo, a nivel riñones, digestivo, desarrollo de fetos en mujeres embarazadas, etc. Hay una plétora de posibles efectos. Algunos son sospechosos carcinógenos incluso. Entonces tenemos un problema. Porque en primer lugar hay muchos, porque en segundo lugar están en el medio ambiente y no se degradan, y lo que planteamos es eliminémoslos de allá donde estén. Nuestra línea de investigación ahora mismo se está concentrando en la eliminación del agua. Entonces lo que estamos desarrollando es, al igual que en el caso del CO2, que queríamos retirar el CO2 del aire, extraer este tipo de compuestos del agua, ¿no? Y, por ejemplo, una propuesta de proyecto que estamos ahora mismo preparando, del suelo, que es la siguiente. Entonces, lo mismo, estamos buscando aquellos materiales muy afines a los PFAS que sean capaces de
extraer el PFAS, pero no el agua. Tienen características comunes, porque me has dicho que hay muchísimos. El CO2 al final son muy diferentes. Es muy concreto, ¿no? Son muy diferentes. Pero claro, en este caso... Son muy diferentes en el sentido de que la química y las características de las moléculas que usamos son completamente distintas. Básicamente tienen que tener unas características de, por ejemplo, muy baja afinidad al agua, porque al final, imagínate que en el caso de los PFAS lo que tienes es un líquido y otro líquido que es agua. Obviamente tienen que ser inmiscibles, para que no retiremos uno y contaminemos el agua con el otro, básicamente. Tienen que ser no tóxicos, totalmente no tóxicos, porque al fin y al cabo ese agua va a ir al medio ambiente o va a ir a consumo humano, ¿no? Entonces es un problema que hay que considerar en el diseño. Entonces lo que estamos planteando es cómo estos materiales son capaces de las moléculas que están en el agua migrar hacia ese disolvente. Separamos las dos fases y tenemos agua limpia. Agua limpia de este tipo de compuestos en concreto, ¿no? Entonces es una aplicación que trata de resolver un problema medioambiental que no debería haberse generado, pero que está ahí. Y en la cual nuestro objetivo, lo que mencionábamos anteriormente, es eliminar esos PFAS. Que idealmente esto podría, vamos a decir, implantarse quizá en una depuradora, en donde de hecho, se aplicara, ¿no? En este proyecto, en estos otro paso de proyectos, esa limpieza. hay empresas de tratamiento de aguas implicadas, por ejemplo. No voy a dar nombres porque bueno, hay ciertos acuerdos de confidencialidad con algunas de ellas, pero hay empresas de tratamiento de agua, depuradoras o potabilizadoras en algunos casos. Por ejemplo, en nuestra ciudad, dado las características del suministro de aguas que tenemos, el agua viene de la sierra básicamente, no hay problemas de PFAS en el agua de consumo, porque el agua viene de donde viene, pero sí hay otras zonas del país en las que sí los hay, básicamente, ¿no? Y es un problema, al igual que el del CO2, global. Es un problema que se está dando en cualquier país. Me viene también, no sé, Paracelso, que decía, ¿no?, que también el veneno está en la dosis. Sí. Me has hablado de que, claro, es un problema y que está por todos lados, pero, bueno, yo, claro, no lo conocía y la pregunta es, ¿en qué dosis estamos hablando? Claro, esta era, de hecho, no quiero resultar ofensivo, la excusa de la industria. Es decir, en el agua medimos muestras, tomamos una muestra nos mandan muestras de aguas residuales, aguas naturales del sitio X. Nosotros medimos el contenido en PFAS. Y uno ve los datos, estamos hablando de nanogramos, picogramos, miligramos. O sea, un 5 ceros y un 1 o por ahí. O sea, la excusa es no hay mucho. Vale, no hay mucho. Estoy de acuerdo, pero tiene dos problemas. Se bioacumulan. Yo ingiero una cantidad de agua de una muestra de agua embotellada que está contaminada. El agua embotellada no debemos de pensar que está limpia y maravillosa. Estudios a nivel europeo muestran contenidos de PFAS en agua embotellada por encima del 70% en la práctica totalidad de los países en los que se ha hecho, lo cual sigue estando, obviamente, porque están en plástico, entre otras cosas. El 70% de las aguas embotelladas de las aguas tienen aparecen... problemas, ¿no? Hay otras que están perfectamente limpias, no quiero dar ningún nombre, pero hay un problema también en ese tipo, ¿no? Entonces, no se libra. No hay mucha en el agua. Yo no bebo un vaso de agua y tengo un problema por beber un vaso de agua. En nuestra ciudad no tenemos ninguno. Pero se pueden acumular. Pero ¿no? se acumulan en nuestro organismo, se acumulan en ciertos tejidos y el efecto es acumulativo. Y una de las fuentes de exposición es el agua y otra los alimentos. Entonces, obviamente, es algo con lo que estábamos en contacto día a día durante años. Bueno, dejamos de beber y de comer y ya está, problema resuelto. Todos felices. No, obviamente lo que se plantea ahora es la sustitución, y de hecho tenemos otro proyecto en el que estamos haciendo eso, buscar alternativas a ese tipo de compuestos, porque son medioambientalmente problemáticos, pero tecnológicamente son perfectos, cumplen perfectamente para lo que están diseñados. Entonces no es fácil sustituirlos. Claro, es lo que decías de, vale, hemos conseguido algo que tiene una función que queríamos, pero ni es seguro pero ni es sostenible. Falta la otra parte de que, claro. Que sea y aunque mañana la Unión Europea, la Agencia Química Europea o la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos prohibiera su fabricación, de hecho algunos de ellos ya se han prohibido, pero van a seguir estando ahí. Y si siguen estando ahí, tenemos un problema cíclico, es decir, las aguas naturales interaccionan con el suelo, disuelven los compuestos, etc. Al final acaban en la cadena trófica nuestra o de los organismos del medio ambiente. Entonces hay que retirarlos, hay que hacer algo con ellos. Y es lo que se plantea, es decir, no hay, sí que es cierto, o sea, si uno ve los datos de contenidos nano, micro, no, esto no puede ser muy allá. Pero claro, la cuestión es que es un efecto a lo largo del tiempo en rutas de exposición muy relevantes. Es decir, que no es que estén en un sitio industrial y si no voy allí no tengo ningún problema. Es que estamos en contacto, o estábamos hasta ahora en muchos sitios en contacto con ese tipo de compuestos, ¿no? Entonces, básicamente lo que planteamos en este caso es, para las soluciones medioambientales, buscar alternativas a las que ya hay y son problemáticas y resolver esos problemas. O buscar alternativas para resolverlos. Ese es nuestro enfoque. Por un lado, tener formas de capturar, por ejemplo, para intentar limpiar lo máximo posible, ¿no? Y por otro lado, generar otros
otros materiales Sí. que tengan esas funciones o similares, ¿no? Que funcionen Sí. para lo que se estaban Sin el utilizando. problema de seguridad sin la y parte sostenibilidad. Ujú. Y añadiendo lo que comentábamos anteriormente, por diseño, a priori, antes de, ¿no? Porque si generamos un material y generamos de nuevo el mismo problema, pues el problema con las moléculas de tipo A ahora será con las de tipo B dentro de 10 Sí. años. Entonces, es algo que no se puede sostener en el tiempo. La parte medioambiental veo que es muy amplia y, Sí. y bueno, y también, o sea, creo que cada uno de estos temas da para, Sí. para una conversación larga de por sí, ¿no? Pero bueno, y por ejemplo, en el aspecto energético... Sí, ahí básicamente lo que estamos buscando es materiales para distintas aplicaciones energéticas. Por ejemplo, aplicaciones catalíticas para la generación de nuevos materiales que se utilizan en la producción de energía eléctrica. Por ejemplo, estamos trabajando con materiales bidimensionales para, por ejemplo, materiales relacionados con el grafeno, combinados con otro tipo de materiales nuevos bidimensionales también, que sean MaxSins, generando sistemas ya no moleculares, sino sistemas 2D, bidimensionales más complejos. Aplicarlo en distintos tipos de posibles aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, estamos aplicando ese tipo de diseño en la generación de biosensores que permiten detectar mediante la fabricación de ese tipo de materiales híbridos biomoléculas en nuestro organismo, en herramientas para telecomunicaciones, básicamente, lo que llamamos electronic shielding, es decir, para proteger equipos de telecomunicaciones. O, por ejemplo, para la fabricación de tintas conductoras, es decir, este tipo de materiales, los materiales mixtos grafeno MaxSins, se utilizan como posibles aplicaciones en, por ejemplo, la fabricación de circuitos impresos a partir de fases líquidas, elementos conductores, ¿no? Que permiten, pues, por ejemplo, generar sensores flexibles que se pueden utilizar en la ropa, en el organismo, etcétera, en el cual lo que está debajo de todo, el material que le confiere estas propiedades, son, por ejemplo, estos materiales diseñados ex profeso para ese tipo de aplicaciones más relacionadas con la producción o el almacenamiento o la transformación de la energía. Y en este caso lo que hacemos es un enfoque muy similar, es decir, cuáles son los materiales en sus características, en su funcionalización, qué ocurre si cambio ciertas propiedades del material. Y al final lo que tenemos es un producto en este proyecto que te estoy comentando de la fabricación de estos materiales mixtos de grafeno con MaxSins. Tenemos ahora mismo tres empresas grandes para la comercialización final o la validación final de este tipo de proyectos, básicamente, o de este tipo de materiales que hemos empezado a desarrollarlo a un nivel tecnológico muy bajo, pero al final tienen unas aplicaciones muy, muy claras, básicamente, ¿no? Es decir, es una aplicación muy clara. En el caso de la energía, lo que te comentaba anteriormente, la producción de combustibles a partir de procesos catalíticos o procesos biológicos, lo que genera es un nuevo vector energético. Es decir, la producción de alcoholes, por ejemplo, tanto por la ruta química como por la ruta biológica, lo que genera es una nueva línea de combustibles, biocombustibles, que pueden ser alternativas a la producción de o bien combustibles no renovables o a la producción de biocombustibles a partir de alimentos. Es decir, no podemos derivar, por ejemplo, la cosecha del maíz para producir bioetanol, porque obviamente es un alimento, entonces estamos generando problemas de producción. Entonces, con esta ruta lo que generamos es nuevos biocombustibles o combustibles químicos a partir de un residuo que constituyan un nuevo vector energético, por ejemplo. Claro, aquí antes yo lo he planteado un poco como cosas estancas, ¿no? Sí, pero al final energía, medio ambiente y tal, pero al final tienen unas sí, interrelaciones y, muy claras. oye, mira, estamos ayudando al medio ambiente y estamos quizá produciendo algo que a nivel energético tiene un valor, ¿no? Sí. Sobre el grafeno y bueno, el Maxim, material del que tampoco conocía y no he oído hablar, pero el grafeno, por ejemplo, sí que ha sonado mucho hace unos años, sobre todo. Yo creo que hubo un momento del boom de hablar del grafeno y se ha ido a hablar mucho de ello. Te quería preguntar, aprovechando su mención, digamos, hoy en día ya estamos viendo esos efectos porque se hablaba, pues eso, del material del futuro, tuvo una prensa muy fuerte, ¿no? Y, digamos, ya estamos viendo ciertas aplicaciones y ¿sigue siendo ese material tan prometedor como se pintó o cómo lo ves tú en este sentido? Sí, a ver, con el grafeno como con otros materiales siempre hay una especie de evolución con el tiempo muy clara. Es decir, hay un material nuevo del que, por ejemplo, se descubren propiedades absolutamente particulares y de repente el interés crece de forma masiva y alcanzamos un máximo en la curva. Luego, normalmente, para cualquier material, no solo para el grafeno, hay una disminución y luego ya una estabilización del interés siendo ya realista, en el sentido de, vale, de todas estas posibles aplicaciones o características que inicialmente veíamos,
pues igual solo son posibles el 20% por condiciones económicas, por condiciones medioambientales, por lo que sea. Y normalmente si ya se mantiene, o bueno, si el material ya es absolutamente nefasto en todos los aspectos, pues literalmente desaparece de las posibles condiciones. En el caso del grafeno estamos ya en esa línea de digamos, estabilización de interés. Es un material extremadamente importante, muy importante desde un punto de vista de sus posibles aplicaciones. Y tenemos aplicaciones ya, es decir, hay en algunos de los proyectos, por ejemplo, en los que trabajamos, tenemos empresas que se dedican a fabricar grafeno, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, en aplicaciones textiles, es decir, la adición de grafeno a determinadas prendas para determinadas consecuciones, ¿no? En electrodos, en electroquímica, en baterías, en distintos aspectos se está utilizando y va a ir incrementando. Pero sí estamos ya, digamos, en la meseta en la cual el material ha alcanzado, digamos, su madurez, en el sentido de que ya somos más realistas y en el que somos conscientes de sus limitaciones, porque el grafeno tiene ciertos problemas de toxicidad, por ejemplo. Mi grupo de investigación ha publicado hace un mes un trabajo en el que analizábamos mediante modelización teórica la toxicidad de lo que llamamos nanografenos, que no son grandes láminas, sino pequeñas piezas, pequeñas laminitas de grafeno y su interacción con células. Pues las noticias son relativamente buenas según el tamaño o malas si vamos a grafenos muy pequeños. Es decir, lo que comentábamos anteriormente, depende un poco de qué estemos hablando, de qué condiciones del material podemos tener o no tener problemas de seguridad. Entonces, en determinados casos podemos tener problemas de seguridad del material. No siempre, pero sí es algo que debemos de conocer, de si yo tengo este grafeno, porque grafeno es un término muy general, sí son láminas de carbono, pero bueno, más grandes, más pequeñas, con una geometría concreta, etcétera, y eso afecta a sus propiedades, por ejemplo, de toxicidad, ¿no? Pero sí es un material que está en un estado ya bastante maduro. Lo que se está haciendo ahora es intentar que sus propiedades, aquellas que quizás sean menos óptimas, se mejoren mediante la combinación con otro tipo de materiales. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este proyecto, es decir, tenemos grafeno y lo que hacemos es generamos otro material mixto en el que añadimos, digamos, como dos láminas. ¿Es el Maxim? Los Maxim, sí, los Maxim son materiales, son láminas también, que en vez de estar compuestas de solo carbono, que es el grafeno, tienen, por ejemplo, carbono y titanio, carbono y cromo. Entonces, la forma de las láminas es ligeramente distinta porque no son láminas planas perfectas, tienen una cierta, digamos, como estrellada, rugosidad, pero cuando las combinas con el grafeno, las propiedades cambian mucho, en el sentido de que mejora muchas capacidades de aplicación, básicamente. Entonces, lo que estamos viendo es cómo mejorarle. O, por ejemplo, tú tienes el grafeno y le añades grupos funcionales. Grupos funcionales son tipos de moléculas encima. Le absorbes algo, una nanopartícula, ciertas moléculas, entonces eres capaz de variar sus propiedades. Y es lo que llamamos óxidos de grafeno o grafenos funcionalizados. Entonces, es una matriz sobre la cual puedes desarrollar muchas aplicaciones. Sí que es cierto que muchas de las cosas que inicialmente se plantearon no son o no van a ser posibles, en muchos casos por cuestiones de coste de producción del propio grafeno. No es un material barato en muchos casos, pero eso no significa que el material haya caído en el olvido, ni en mi opinión vaya a caer en el olvido, porque tiene muchas propiedades muy relevantes, básicamente. Y sobre todo eso se puede constituir en una plataforma sobre la cual desarrollar materiales sobre él. Intentando modificar o minimizar aquellas aplicaciones peores y mejorando mediante la interacción con otro tipo de materiales, básicamente. ¿Alguna de las aplicaciones más bio que quieras mencionar? En la parte biológica, que es la otra línea, aquí también tenemos, entraría lo que hemos hablado anteriormente de la predicción del desarrollo de modelos, que es algo muy importante, es algo que de hecho está iniciándose en estos últimos años. Es decir, para esas, digamos, miles de moléculas o miles de materiales con los que planteamos sus posibles propiedades, en paralelo tenemos que tener modelos que nos permitan predecir su toxicidad, su impacto sobre el medio ambiente, si va a ser muy soluble en el agua, si es poco soluble, si entra en contacto con mi organismo, ¿qué va a hacer? Entonces, en esas aplicaciones biológicas, un grupo de líneas de investigación muy importantes es eso, la predicción. ¿Cómo de tóxico es un material sabiendo que es sin necesidad de fabricarlo? O por ejemplo, si yo al grafeno le pongo encima una partícula de oro, ¿qué pasa con su toxicidad? ¿Puedo predecirla? Pues lo que estamos haciendo es, en determinados proyectos, lo que llamamos Safe and Sustainable by Design. ¿Cómo diseñamos y predecimos las propiedades del material? Por diseño. Y para ello lo que hacemos es estudiamos la interacción con modelos biológicos. Tenemos modelos teóricos de, por ejemplo, esas proteínas de las que hablábamos antes, o de células o de membranas celulares, en las cuales analizamos la interacción de nuestros materiales con las proteínas, con la membrana celular. Si, por ejemplo, tienes una célula, si el material es capaz de cruzar la membrana y entrar en el interior de la célula. Si a una proteína, por ejemplo, interacciona con su sitio activo y la bloquea, si tenemos efectos biológicos de distinto tipo, lo cual nos permite cuantificar con una
precisión relativamente adecuada si un material es más o menos tóxico, más o menos sostenible, o si de estos 100 materiales el más tóxico es este y el menos tóxico es este. Entonces me quedo con este y rescasto los 90. Entonces para ello eso implica un conjunto de estudios que inicialmente hacemos in vivo, in silico, perdón, con nuestros modelos teóricos y que al final para las mejores combinaciones en nuestro instituto también tenemos un grupo que se dedica a la toxicología experimental en el que esos materiales comprobamos con modelos la interacción, pero con modelos reales. El estudio de por ejemplo, la toxicidad de un material se puede hacer experimentalmente de dos maneras. In vitro, en el que básicamente lo que hacemos es cogemos distintos tipos de células. Cuando nosotros estamos expuestos a una sustancia química, básicamente puede entrar por 3 vías en nuestro organismo: la respiratoria, la dérmica y la digestiva. Entonces tenemos modelos de células de pulmón, modelos de células respiratorias, modelos de células de piel. Y esos modelos los tenemos in vitro, con células reales que cultivamos en un determinado lugar, y modelos teóricos, de, por ejemplo, las proteínas que están implicadas, las características de las membranas, etc. Entonces, nosotros estudiamos las posibles vías de exposición y exponemos nuestras moléculas teóricamente a esas condiciones, células pulmonares, células respiratorias, y luego para solo las mejores moléculas vamos a los estudios in vitro porque también son extremadamente caros. Porque la tercera vía, el estudio de la toxicidad o los efectos biológicos in vivo, es algo extremadamente complejo, empezando por cuestiones de tipo ético. Es decir, nosotros no podemos sacrificar animales a la buena de Dios para comprobar cosas. Solo se hacen determinados casos y bajo determinadas condiciones. Entonces, la sustitución de esos modelos in vivo por in vitro más simples o por in silico es algo que, por ejemplo, en la Unión Europea se está avanzando muchísimo en estos últimos años. Todo lo que sea evitar entrar, por ejemplo, en estudio animal... Claro. Es muy relevante. Y luego aplicaciones biológicas generales, pues tenemos varios proyectos. Mira, para que os hagáis una idea, tenemos un proyecto que se separa un poco de todo lo que os he comentado anteriormente. Es un proyecto muy bonito, además, que es el desarrollo de materiales para la conservación de muestras biológicas. Por ejemplo, células reproductoras. Cuando nosotros tenemos células reproductoras, humanas o animales, espermatozoides, lo que sea, las conservamos en unas condiciones concretas. Normalmente lo solemos hacer con nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido es el nitrógeno de la atmósfera que se ha licuado, básicamente bajando su temperatura a unos 200 grados bajo cero. Eso se hace pues, porque en esas condiciones los procesos se detienen y las muestras se conservan durante largos tiempos, ¿no? Pero claro, eso tiene un problema. Necesitas un equipamiento muy concreto, tiene un coste económico bastante alto y requiere pues, una cierta tecnología. Es decir, no se puede almacenar en cualquier lado, etc. Lo que estamos buscando es una alternativa a eso. Si sabéis, hay ciertos tipos de organismos en la naturaleza que hacen esto de forma natural. Hay un tipo de organismos, por ejemplo, que se llaman tardígrados, que son animales muy chiquitines, muy pequeñitos, que viven en todos los lados prácticamente, que sufren un proceso muy peculiar desde un punto de vista biológico. Este tipo de organismos lo que hacen es secarse y desecarse, literalmente, según las condiciones medioambientales. Es decir, tienes un pequeño animalito estos, que mide poco más de 1 milímetro, que llega a una época de sequía. Parece como un oso de Michelin, sí, ¿no? De hecho, se llaman bears, se llaman water bears. Les ves la foto y parece un oso de Marte, o un animal muy extraño. Entonces, llega una época de restricciones hídricas, de problemas medioambientales, y literalmente pierde su agua, pero pueden perder hasta 80% de su agua. Y pueden estar así años. Es decir, le tienes ahí y 8 años después llueve en zonas en las que hay precipitaciones muy variables y el animal literalmente se rehidrata y despierta. Y es algo extremadamente llamativo y complejo desde un punto de vista químico y biológico. Y este tipo de organismos hacen esto en la Tierra, y se han hecho estudios en la atmósfera extraterrestre, son capaces de resistir la radiación extraterrestre, etc. Tienen una serie de características. Son un paradigma de la resistencia. ¿Qué estamos planteando? Cuando un organismo se deseca, sus células, básicamente lo que hacen es se adaptan las propiedades de las células, por ejemplo las membranas, al contenido cada vez menor de agua. Y eso hace que la membrana cambie sus propiedades pero no colapse. Porque si la membrana en el proceso de secado se rompe, la célula se rompe y el proceso es irreversible. Entonces hay una serie de sustancias químicas que son aminoácidos, son proteínas, son azúcares en algunos casos, que protegen la membrana. Es como si la membrana se cubriera de este tipo de sustancias químicas y entonces en el desecado conserva la célula tal como debe estar. Entonces lo que estamos haciendo es, desde un punto de vista teórico, estudiar cuáles son las moléculas que lo hacen, cómo lo hacen, qué ocurre a la membrana celular, por ejemplo, y cuáles son las combinaciones adecuadas. Entonces eso nos permite comprender físicamente el proceso, pero nos permite a su vez buscar las moléculas más adecuadas. De tal manera que en el laboratorio, si yo tengo unas células reproductoras de, por ejemplo, ganado, hemos hecho no solo estudios teóricos, sino estudios experimentales, en el que las células de ovejas, literalmente, se han conservado
mediante este procedimiento que hemos diseñado, en el cual hemos añadido a esas células los materiales, las sustancias químicas que las preservan, lo que llamamos seroprotectores, las hemos tenido a temperatura ambiente o cerca de la temperatura ambiente, no a 200 bajo cero, y X tiempo después hemos retirado esas células, las hemos cruzado, se ha reproducido y ha generado un animal completamente funcional. Cuando normalmente se habría degradado esas células. La habrías degradado o las habrías tenido que tener en nitrógeno líquido durante X tiempo en unas condiciones adecuadas. Por una parte, conocemos o estamos estudiando el fenómeno a nivel atómico, molecular, lo que hacemos desde un punto de vista teórico. Hemos buscado las combinaciones más adecuadas de moléculas y con eso estamos diseñando un proceso de conservación no criogénico. La pregunta que a uno le surge, vale, ¿y esas células son adecuadas? ¿Las hemos hecho algo que no sabemos? Es decir, el ser que crece después, el cordero que nace después, ¿le ha pasado algo? No. O sea, de hecho, lo que se ha hecho, este proyecto, por ejemplo, se ha hecho en colaboración con un centro de investigación en Japón y con un departamento de veterinaria, de hecho, en Italia. Los organismos que han nacido, ovejas en este caso, sin ir más lejos, se ha comprobado su funcionalidad, la ausencia de problemas de desarrollo, la ausencia de distintos tipos de problemas, y los organismos son perfectamente funcionales. No hay ninguna diferencia a células que no han sido sometidas a ese proceso. Nosotros, ya os digo, lo que hemos hecho es comprender el proceso a nivel atómico-molecular y diseñar el proceso, diseñar el mecanismo en el que eso se hace en un laboratorio, por ejemplo. Entonces, tenemos un proceso, estamos desarrollando. Este proceso se ha desarrollado inicialmente en un proyecto previo que teníamos, que se llamaba DryNet, que hemos continuado con financiación de la Unión Europea en otro proyecto que se llama Why Not Dry. Y al final lo que planteamos es el diseño de un equipo experimental de laboratorio, un aparato como estos, en el que tus muestras puedan ser conservadas en ausencia de nitrógeno líquido, en ausencia de condiciones criogénicas. Y es una aplicación puramente biológica, con aplicaciones veterinarias, pero no solo veterinarias, porque se puede utilizar para reproducción humana, pero completamente diferente a las otras. Es decir, a lo que me refiero es que las aproximaciones que utilizamos tienen muchos tipos de aplicaciones una vez identificado el proceso. Es decir, son herramientas, metodologías que obviamente siempre acaban en el laboratorio, pero en un estado final, ya en un estado de desarrollo muy alto, pero para problemas súper variados. Y por lo tanto, si nosotros identificamos un problema, vía proyectos, vía colaboraciones, vía ideas que a veces se nos ocurren, pues tiramos hacia atrás y adaptamos nuestras metodologías a aquello que queremos obtener, básicamente. Creo que hay muchísimo tema aquí, que de cada una de estas cosas que me estás contando se podría tener una conversación intensa y larga sobre cada uno de estos aspectos. Has cubierto muchísimos aspectos, veo que cubrís una variedad de cosas muy grande, que, como me decías también. Y también, claro, igual que esas matrices que decías, ¿no? de posibles combinaciones, claro, es que estamos hablando de tantas posibilidades que te da la química, ¿no? Que claro, digamos que está un poco la imaginación es el límite, ¿no? Claro, al final lo que supone es en cierta medida un cambio de paradigma. Es decir, la industria química, nosotros como químicos o como físicos de desarrollo de materiales, lo que comúnmente trabajamos hasta hace no mucho, y hace no mucho es 10, 20 años tirando muy para arriba, era un grupo de materiales. Nosotros sabíamos el comportamiento de determinados tipos de moléculas, de determinados tipos de materiales, etcétera, y con eso intentábamos trabajar, o sea, intentábamos mejorarlos, intentábamos combinarlos, intentábamos, pues dentro de este grupo de materiales, pues cuáles son los mejores, es decir, disolventes, algo que es algo muy, muy obvio, que se utiliza en la industria química de forma masiva y que generan problemas medioambientales tremendos. Pues si uno analiza los que se producen en la industria, los que se usan en la industria y los que usamos en un laboratorio como este, si vamos a los que son más frecuentes, no llegamos ni a 100, hasta hace no mucho. Claro, eso es una milésima parte de las posibilidades. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de expandir los materiales, a su vez somos capaces de expandir las aplicaciones y de buscar soluciones o buscar nuevas aplicaciones con nuevas moléculas, con nuevos materiales, etcétera, lo cual supone un salto cualitativo y cuantitativo, las dos cosas. Y básicamente es eso, un cambio de paradigma en cómo trabajamos. Tenemos un problema, tenemos esto, y de esto buscamos lo mejor, tenemos un problema y olvidémonos de esto, busquemos cuáles son las posibles aproximaciones que podemos tener, teniendo lo que te comentaba anteriormente, una visión global del proceso. Toxicidad, seguridad, sostenibilidad, funcionalidad, economía, tecnología, todo ello, básicamente. Para personas que puedan estar interesadas en seguir estos campos, ¿no? Estoy pensando en personas jóvenes que me estás diciendo que hay
varios ángulos, ¿no? Sí. Desde donde atacarlo, pero ¿qué líneas o qué les recomendarías, ¿no? Estudiar Mira, o cuando nosotros hablamos, es algo que es muy ya común en casi todas las ciencias. Es decir, las ciencias como departamentos estancos en los que no nos comunicábamos, eso es algo muy ya del pasado. Y la ciencia como algo individual en el que uno se levanta una mañana y se le ocurre una idea y ya está, y revoluciona el mundo, es algo que ya no es posible por la complejidad de los fenómenos con los que trabajamos. Este tipo de trabajos, básicamente, de hecho en mi propio grupo de investigación, tenemos químicos, tenemos físicos, hay ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros de materiales, hay biólogos en la parte más bio y básicamente pues, las sinergias entre los distintos tipos de formación y de capacidades... La computación me decías también, ¿no? Que imagino que tendréis personas expertas en... Claro, es decir, imagínate, si tú estás haciendo computación, yo necesito que mis supercomputadores funcionen. Entonces, hay la parte de ingeniería de software, de programación, es decir, todo esto... Sí, que es muchos aspectos que hay que combinar. Claro, hay veces, yo que sé, que estamos aplicando un modelo y no tenemos un programa para hacer eso, entonces hay que programar, o sea, tal cual. Es muy multidisciplinar. Sí que es cierto que básicamente es química, es física y es ingeniería de materiales, pero también tiene aspectos muy relacionados con la biología, con la bioquímica, con los aspectos de salud, aspectos menos obvios. Es decir, que a veces... Multiescala, podríamos decir. Es multiescala en el sentido, sí, de la formación y de la aproximación que pueda hacer, ¿no? Entonces, un poco en qué aspectos se concentre uno, pues puede ir hacia más los aspectos químico-físicos, que es, digamos, los más fundamentales, o hacia aspectos más ingenieriles, más computacionales o más biológicos, cuando al final necesitamos todo ello, sí, lo que consideramos, básicamente. Tú estudiaste en la Universidad de Burgos cuando estaba todavía un poco en su génesis, estaba hace tiempo, empezando, y aquí sigues años después, o aquí has vuelto porque claro, tú también has estado en el extranjero haciendo estancias por diferentes razones, y en tu carrera investigadora. Y bueno, ha pasado ya mucho tiempo. ¿Cómo era ese Santiago joven estudiante y cómo ha variado hasta básicamente estar en el top mundial de científicos influyentes? Sí. Que eso a ver, yo creo que es importante también. Algo que quizás a la gente más joven le debería quedar claro cuando decide dedicarse, por ejemplo, a la investigación, es que es una carrera de largo recorrido. Es decir, es algo que es muy importante tener claro, aun cuando uno sienta pasión, porque al fin y al cabo la ciencia o la ingeniería es algo que requiere pasión desde aquel que lo hace, porque aborda temas muy complejos y es extremadamente compleja y requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo. Pero es una carrera de largo plazo. En mi caso particular, y yo creo que es arquetípico de buena parte de la gente que nos dedicamos a esto, empezamos la carrera estudiando pues, normalmente carreras de ciencias, química, física, ese tipo de carreras, y luego te vas centrando, básicamente. La situación, es cierto, ha cambiado mucho en estas últimas 2 décadas, ¿no? La propia universidad ha evolucionado muchísimo, nuestra universidad, la Universidad de Burgos, los medios de los que disponemos, la capacidad financiadora, es decir, por ejemplo, toda la presencia del programa de financiación Horizon Europeo nos ha permitido dar un salto tanto cualitativo como cuantitativo en los recursos de los que disponemos. La ciencia es algo muy caro. Es decir, cualquier pequeña cosa que compramos en el laboratorio es extremadamente cara. No se puede hacer ciencia sin investigación. Y es algo que, en cierta medida, aunque la financiación europea compense, seguimos teniendo este problema en nuestro país cuando, por ejemplo, el porcentaje dedicado a investigación y desarrollo en nuestro país sigue sin llegar al 2%, por mucho que se haya dicho en las últimas 2 décadas que se iba a resolver. Sí que es cierto que la financiación europea indirecta nos permite competir a nivel mundial, pero es algo que tenemos que tener claro. Aún así, los científicos españoles participamos, en mi caso, o en el resto de científicos de esta universidad o de Europa, participamos en proyectos europeos, estamos publicando en las revistas de más alto índice de impacto de las especialidades correspondientes, somos citados, hacemos ciencia top, que es algo que a veces no se tiene claro a nivel social, es decir, piensan, o bien no se tiene muy claro el que hacemos, por el cual cosas como lo que estamos hablando hoy pues es extremadamente útil, o no se tiene claro la calidad del trabajo que se hace. Es decir, tenemos científicos muy importantes. Sí, tenemos una cierta imagen de que son de otros países los científicos top nada más. Y luego, de cara a la propia formación de los estudiantes que trabajan en mi grupo, que hacen tesis doctorales o másters, finalmente acaban yendo durante un cierto tiempo o finalmente a centros de investigación fuera. Y cualquiera de los estudiantes de doctorado que mandamos a universidades en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Australia, compiten por puestos de investigación y ganan puestos de investigación y desarrollan sus carreras en esos centros sin problema alguno. Es decir, la ciencia que desarrollamos y la que enseñamos a nuestros estudiantes en formación, másters, doctorandos y demás,
está al nivel o más alto en muchos casos que la práctica totalidad de los países del primer mundo. En mi caso, yo trabajé durante mi doctorado en Alemania, en en Portugal, en Irlanda. Cuando acabé mi doctorado me marché 2 años a Estados Unidos y donde conocí a científicos de muchos países, incluidos españoles, en los que estábamos trabajando en laboratorios top en ese momento. Sí, la ciencia además es muy internacional, ¿no? Es una conversación internacional de científicos también. O sea que... Es algo... Y es enriquecedor para todos, ¿no? En el sentido de que aporta la visión de otros centros, de otras maneras de trabajar, de otros países, de otra manera de abordar la investigación en otros países, y esa interdisciplinaridad junto con la internacionalidad de la ciencia lo que genera es beneficio para todos, para nuestros propios científicos, para España como sociedad, en el sentido de que somos capaces de traer y atraer talento de calidad, y que eso al final redunda en un desarrollo social, porque al final lo que estamos haciendo tiene una parte de ciencia básica que es muy importante, es decir, el conocimiento de los fenómenos, del por qué ocurren, pero también una parte de ciencia muy aplicada, es decir, no estamos siempre divagando, sino que buscamos aplicaciones. Y luego, una cuestión muy importante, es decir, la ciencia aplicada no se hace sin la ciencia básica, es decir, es algo que es claro. Y aquí es donde quizás sí que tendríamos que solucionar ciertos problemas, es decir, la carrera investigadora de los jóvenes hoy en día es compleja, en el sentido de que tenemos muchísima gente trabajando fuera de España en laboratorios de primer nivel, a los cuales es complicado atraer porque no hay financiación para ellos o porque no hay una financiación sostenida en el tiempo durante un número de años para que una persona que está ahora mismo trabajando en el laboratorio X en Inglaterra, en Estados Unidos, y que ya tiene una edad y un currículum muy potente, se venga a nuestro país y traiga ese conocimiento y genere, digamos, nuevos grupos de investigación, nuevas líneas de investigación, y eso, pues, en cierta medida puede desalentar a ciertas personas en el sentido de que es complicado desarrollar una carrera a largo plazo, pero es posible. Es decir, requiere movilidad, requiere desplazarse, requiere estar temporadas fuera de España, requiere trabajar con distintos entornos en distintos laboratorios, pero sí es posible si uno tiene la voluntad y la capacidad de hacerlo, básicamente. Para terminar ya, me gustaría plantearte que si te tuvieras que quedar con uno de esos diseños o uno de esos desarrollos que habéis realizado en tu grupo, ¿con cuál, digamos, te quedarías? Es decir, tienes un... Igual no lo tienes, pero si tuvieras que elegir, ¿cuál es la niñita de tus ojos, por así decirlo? Mira, por cuestiones de la propia evolución de mi carrera, yo vengo de la parte más termodinámica del modelado y de la resolución de problemas medioambientales relacionados sobre todo con gases, relacionados con la industria de la energía. El tema de las emisiones de dióxido de carbono y el desarrollo de materiales es uno de los que siempre ha sido uno de mis centros de investigación. De hecho, comencé a trabajar en ello cuando trabajaba en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, y es algo que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo, mi grupo, yo mismo y varios científicos con los que llevo trabajando mucho tiempo, que todos ellos, de hecho, procedemos de esa misma universidad en Estados Unidos, que al final nos hemos ido dispersando por distintos países, pero que seguimos teniendo proyectos comunes, seguimos trabajando en eso, y una de nuestras líneas que nos ha mantenido durante estos años digamos, en contacto, colaborando, trabajando. Hemos publicado ahora mismo con un grupo, con un profesor que fue compañero mío en Texas y que ahora trabaja en la Universidad de Michigan, un artículo sobre esto, un grupo nuevo de materiales para la captura de dióxido de carbono. Es algo que es muy relevante y lo es desde mi punto de vista de la propia evolución de mi carrera como desde las implicaciones socioeconómicas que eso tiene, porque es un problema a nivel global extremadamente importante del que a veces no somos totalmente conscientes y que requiere soluciones tecnológicas muy importantes junto con decisiones políticas que deben de tomarse, básicamente. Sí, sí. Y además de importantes, en una de esas escalas que era el tiempo, ¿no? Acuciantes, ¿no? También. Sí, o sea, sí, porque muchos de estos problemas medioambientales que hemos hablado, la contaminación de las aguas, la contaminación atmosférica, la contaminación de suelos, son problemas que ya están ahí y que no pueden esperar soluciones o simplemente esperar la evolución natural de los propios procesos, porque pueden generar problemas sociales, económicos, etcétera, muy, muy importantes. La escala del efecto, si el CO2 va a hacer que la temperatura suba 1 grado, 2 grados, 3 grados, si la presencia de contaminantes emergentes en el agua va a tener un efecto de X, Y o Z, eso sí es discutible. Pero el problema está ahí. Es decir, es difícil predecir en muchos casos los efectos de esos problemas medioambientales o los efectos que determinadas tecnologías causan, pero los efectos están. Por lo tanto, yo creo que y en cualquier caso hay que ser cautos. Hay que ser cauto y sobre todo... Sabemos que hay un problema. Claro, y hay que solucionarlo. Y desde mi punto de vista, algo que es
muy, muy importante, que es algo que en la propia industria química o de materiales se está adoptando ahora mismo, es cambiar el paradigma. Es decir, en muchos de los proyectos de los que te he mencionado antes, en los que desarrollamos materiales seguros, materiales sostenibles, tenemos muchas empresas grandes multinacionales, que están implicadas en los propios proyectos porque han visto, por una parte, porque la propia legislación les está obligando a ellos, y por otra parte, por propios intereses tecnoeconómicos, que el cambio de paradigma es necesario. Es decir, la manera en la que abordamos el desarrollo de procesos materiales tiene que ser totalmente predictiva. Tiene que ser a priorística, en el sentido de que tenemos que estar seguros de que no estamos generando problemas medioambientales, a la vez, obviamente, de que somos capaces de dar respuesta a los nuevos problemas sociales que surgen. Es decir, la solución de los combustibles fósiles no sirve y mañana los dejamos de producir, pues bueno, no deja de ser una solución bastante infantil porque no tenemos alternativa para muchas cosas. Entonces, tenemos que buscar un enfoque contrario. Es decir, lo que ya hemos hecho o lo que ya está, intentemos solventarlo, pero cuando nosotros vamos a fabricar algo nuevo o a diseñar un nuevo proceso, seamos conscientes de cómo hemos de hacerlo y cómo hemos de minimizar los posibles problemas que generemos, de una manera que las tecnologías sean limpias, sean sostenibles, sean económicamente viables y obviamente que sean funcionales. Es decir, la sociedad demanda nuevos tipos de productos, nuevos tipos de materiales, eso va evolucionando con el tiempo. Tenemos que dar respuesta, tanto como científicos como compañías industriales, a esas necesidades, pero dentro de ese paradigma de sostenibilidad, seguridad y funcionalidad, básicamente. Pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todas tus investigaciones con nosotros. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Samuel. Gracias por escuchar este programa. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Investigación Abierta es un videopodcast producido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirigido y presentado por Samuel Pérez. Grabado y editado por Fernando Muñoz y Diego González. Descubre más programas y contenidos de divulgación científica en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas por el nombre de UBU Investiga. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.